Amén, iglesia. Bienvenido en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Te saludamos de la iglesia, Casa de Jesús Morelia, como tú lo sabes, iglesia, transmitiendo una vez más por este medio, con la finalidad de traerte un mensaje de salvación, de liberación, de restauración. Porque el día de hoy es la parte que se ha perdido y hoy vas a tener un conocimiento verdaderamente maravilloso, una explicación maravillosa de lo que la palabra nos enseña por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy la bienvenida en el nombre de Jesús en esta noche que te estás conectando, amado hermano, hermana. Jesús te bendiga en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te saludo desde Morelia y saludamos en esta hora, iglesia, también a los hermanos que se encuentran en Toluca, en Acambay, en Amayalco, con nuestros diferentes pastores, nuestro pastor Israel, nuestro pastor David Vilchis. Jesús les bendiga en el nombre poderoso de Jesús, mi hermano Luis, hermana Josefina. Sean bienvenidos en esta hora en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Sabes, hoy te tengo una palabra verdaderamente maravillosa, hermano Mario, qué gusto. Jesús les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Sabes, esto es una de las partes que el día de hoy nosotros vamos a ver. La palabra hoy se llama autoridad, camina en autoridad. Y es un principio bíblico que nuestro Señor Jesucristo nos dejó la semana pasada. No pudimos terminarlo y vamos a dar continuidad porque es una de las partes bien importantes que el día de hoy se ha perdido dentro de una congregación, y es caminar en autoridad, y te lo voy a enseñar. Cuando un pastor no enseña la verdad, entonces la iglesia no puede caminar en la verdad, porque desde un principio no hay temor a Dios. Y todo esto lo vamos a enseñar y todo te lo voy a explicar con la palabra de Dios, porque el día de hoy puede ser, mira, ¿sabes cuál es la mayor excusa del hombre? La mayor excusa aún de la misma iglesia, escucha, de la misma iglesia. La misma iglesia está diciendo que se libre de pecado, que tire la primera piedra. Hoy te voy a aclarar esa escritura y te voy a tumbar muchos fundamentos, porque el día de hoy eso es lo que ha pasado. El día de hoy hay personas dentro de la congregación que le dicen al pastor, le dicen a su autoridad: si tú estás libre de pecado, entonces tira la primera piedra, no sabiendo que esa escritura tiene una raíz de por medio. Y hoy te voy a enseñar la raíz, verdaderamente la raíz de lo que quiere decir esa escritura. Porque cuando no conoces la raíz vas a vivir en una interpretación. Mas cuando conoces la raíz del evangelio vas a caminar no en una interpretación, sino en una revelación, la revelación del Espíritu Santo. Y en esta hora, iglesia, te vuelvo a dar la bienvenida en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos se siguen conectando. ¡Qué bendición! Y esa es una de las partes que te lo mencionaba. Las iglesias de Toluca y de Acambay se están conectando, porque la palabra nos enseña que en los últimos tiempos aumentará la maldad. ¿Y sabes qué bendición tiene esto? Que aumenta la maldad, también aumenta la manifestación del Espíritu Santo. Y esto hoy se va a enseñar en el nombre de Jesús de Nazaret, hermana Rosa, hermana Lupita. Hermano Unice, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, ¿te parece? Si cerramos nuestros ojos por reverencia al Dios Todopoderoso y levantamos una oración delante del único Dios Todopoderoso que es Jesucristo de Nazaret, hermana Marley. Inclinemos nuestra cabeza, cerremos vuestros ojos y oremos en el nombre de Jesús, que en esta hora sea el Espíritu Santo hablando a vuestras vidas por medio de su palabra. Sabes, te lo digo de esta manera: todo lo que tú oras que no está en la palabra de Dios se llama emoción. Mas todo lo que tú oras con el evangelio tiene poder en el nombre de Jesús. Y si tiene poder, tiene cumplimiento. Lo vamos a ver porque te lo voy a enseñar. Sabes que toda la palabra de Dios, si tú y yo leemos la Biblia en el libro de Génesis, la escritura nos enseña que la palabra de Dios es profética. Te voy a enseñar en qué parte, en qué sentido. Dice la escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la Biblia: y Dios dijo, hágase la luz, y después fue la luz. Quiere decir, lo que antecede el hacer de Dios es el hablar de Dios. Por lo tanto, toda palabra escrita tiene poder porque es una palabra profética. Lo que no es profético no está escrito. El día de hoy vamos a conocer esta parte, conocer esta área, porque hay personas que están caminando en una interpretación personal, más no en una revelación del evangelio. Mi Señor Jesucristo lo tiene bien claro. Mi Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, dijo: hágase la luz, y fue la luz. Y después dijo: hay lumbrera en los cielos, hay lumbrera en la tierra para enseñorearse. Y después las hizo. Hoy lo vamos a ver de esta manera, iglesia. Antes de que Dios haga algo, primero lo primero lo habla, y lo habla por medio de su palabra. Tú no puedes orar, y vamos a iniciar con una oración. Tú no puedes orar algo que no está en la palabra de Dios. Cuando tú oras algo que está alejado de la Biblia, porque el día de hoy, mira, hay personas que el día de hoy están orando, están pidiendo que se restaure una liga de fútbol, pero no están orando misericordia. Todo lo que tú oras que no está en la palabra de Dios no tiene poder, no tiene fe, no tiene nada. Es una oración hueca. Es tiempo perdido de la iglesia. Mas todo lo que tú oras que está escrito en la escritura tiene poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que esta es hora de orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Orar no con tu emoción. Ten esto bien presente y ten este conocimiento. Todo lo que tú oras con emoción está caído delante de Dios, porque Dios no es un ser almático, no es un ser
melancólico, Él no es un ser sentimental. Vamos a conocer esta parte. Porque el día de hoy, ¿sabes qué expresión hay dentro de la iglesia? Hay parte de la iglesia que dice, Dios no pone en mi corazón que ore, déjame te corrijo en el nombre de Jesús de Nazaret. La obediencia no es que Dios lo ponga en tu corazón, tienes que hacerlo en el nombre de Jesús porque está escrito. Por eso la palabra nos dice orar sin cesar. La palabra no dice, Dios te lo pondrá para que lo hagas. No, mi hermano, vamos a conocer la raíz y vamos a conocer la fuerza el día de hoy de la autoridad, porque eso te lo voy a hablar. La autoridad es un tema maravilloso, es un tema poderoso. Porque el día de hoy lo que detiene a una iglesia que ejerce la autoridad, lo que detiene a un padre que ejerce autoridad, es sentirse con una culpa para corregir a sus hijos diciendo, es que yo me equivoqué más que él, ¿cómo lo corrijo? Hoy, mi hermano, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te voy a hablar para que tu espíritu sea liberado en el nombre de Jesús, te lo mencionaba. La palabra de Dios es profética. ¿Sabes lo que el conocimiento que estamos teniendo en la congregación? Estamos teniendo ese conocimiento. Tú y yo podemos ver en el libro de Génesis. Y el primer profeta establecido como ministerio fue Moisés. Escúchame bien esto. El primer ministerio profético fue el de Moisés. Y cuando el ministerio profético estuvo en Moisés, ¿sabes por qué fue en Moisés? Porque cuando hay un momento de aflicción, un momento de opresión, un momento en que los enemigos se levantan en contra tuya, el profeta trae una palabra, es decir, trae un rema para que sea liberado en el nombre de Jesús. Toda palabra tiene cumplimiento cuando tomas el rema. Toda palabra tiene cumplimiento cuando no tomas solamente logos, tomas el rema en el nombre de Jesús. Por eso la palabra dice, mi Señor Jesucristo, estaba Moisés y viene Moisés y Moisés libera. No es casualidad que Moisés haya liberado, y que no haya liberado José, Abraham, Isaac, incluso Jacob. Ellos no liberaron, el ministerio de ellos no era un ministerio profético, mas el ministerio de Moisés fue un ministerio profético, porque te lo enseño. Toda profecía tiene una finalidad y es liberar a su pueblo en el nombre de Jesús. Toda profecía busca una liberación de su iglesia. Por eso vemos nosotros que el día de hoy, cuando no hay profecía en una iglesia, la iglesia camina en conocimiento, pero camina con un espíritu atado. Yo te lo voy a enseñar porque mira, mi hermano, y te vas a gozar. Hay personas que te quieren enseñar a obedecer, pero no te enseñas a ser liberado. Hay personas que te quieren forzar la obediencia, pero no te enseñan a ser liberado. Te lo voy a enseñar. Cuando tú quieres forzar una obediencia y no quieres tener a Jesús como tu Señor y Salvador, te estás forzando en vano. La parte de obedecer a Dios es algo dado, es algo natural. Así como tú puedes orar, como tú puedes respirar, como tú puedes parpadear, es simplemente un reflejo, es parte de ti. Hay personas que no tienen un manual para poder respirar, simplemente respiramos, somos seres humanos, tenemos esa necesidad, más hay iglesia que quiere forzar la obediencia, no puede forzar. Escúchame bien esto, una persona con un espíritu atado no puede obedecer. Una persona que tiene odio en su corazón, por más que le digas que perdone, no va a perdonar, porque tiene que ser liberado. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el momento que Pablo fue liberado, no es cuando Moisés los hizo recapacitar, fue cuando vino una palabra de Dios, y cuando hay una palabra de Dios hay liberación en el nombre de Jesús. Y esto es lo que hoy vamos a ver. Lo que te hace libre es la oración, lo que te hace libre es conocer la verdad. Hoy vas a conocer la verdad, hoy vas a conocer una verdad maravillosa. Pero sabes, oremos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Bienvenidos cada uno de ustedes. Qué bendición que comparten, que comentan. Pon likes, pon amén, pon algo. Sí, mi hermano, te hago una invitación en el nombre de Jesús con todo respeto. Si tienes la confianza, pon tu nombre y la necesidad de tu oración. Porque hay una de las partes, tenemos que orar de manera específica. Y cuando tú pones tu nombre y pones tu necesidad de oración, entonces podemos atacar de esa manera en el nombre de Jesús. Si tú dices de esta manera, dices, me da pena o algo, mándanos un mensaje privado, porque hay una verdad. Hay cristianos, y déjame te lo explico, y hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a ver. Hay cristianos que en una tribulación se sienten con vergüenza. Déjame te digo, la vergüenza no tiene que afligirte. Hay promesa en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay personas que dicen, es que me da vergüenza que mi hijo esté en esta tribulación. Mi hermano, no tienes por qué avergonzarte, porque la palabra dice, ten por sumo gozo en medio de la tribulación. Ten por sumo gozo en medio de la tribulación. Entonces no tiene por qué darte vergüenza. Hoy lo vemos, hay iglesia que le da vergüenza. Es que me da vergüenza poner que oren por mis hijos. ¿Por qué te da vergüenza? Te vamos a enseñar a ser justos. Y cuando eres justo, cuando eres íntegro, porque esto te lo voy a enseñar. ¿Sabes que cuando vino el profeta Jonás? Bueno, antes de explicarte, antes de enseñarte, oremos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y levanta tu mano en señal de reverencia al Dios Todopoderoso, que es mi Señor Jesucristo, el que nos perdonó y nos lavó con su sangre, Jesucristo el Santo. Oremos en el nombre de Jesús en esta noche, iglesia. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Padre,
Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora, Jesús, te damos, Padre. Toda gloria, honor y reconocimiento, reconociendo que somos pecadores y aún conociendo que tu palabra es verdad. Porque escrito está, tú no rechazas un corazón contrito y humillado, como tu palabra me lo enseña. Tu siervo David oraba. Que tú estás atento, Señor, a la oración eficaz del justo, Dios Todopoderoso. Hoy te pedimos en esta hora, Padre, ten misericordia de vuestros pecados, ten misericordia de vuestras familias, ten misericordia de tus congregaciones en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre, cada hermano o hermana en el nombre de Jesús que en esta hora se conectan. Pues tu palabra me lo enseña, Señor Jesucristo, que cuando vino Jonás a Nínive, lo primero que ellos pidieron fue misericordia para que el juicio fuera quitado. Hoy te pedimos, ten misericordia en el nombre de Jesús de vuestras vidas. Ten misericordia, Padre, de la obra de vuestras manos. Ten misericordia en el nombre poderoso de Jesús. De todo lo que hacemos en esta hora, Espíritu Santo, pues tu palabra me enseña. Tú eres dado para la ira y grande misericordia, Señor. Lávanos, perdónanos, límpianos con tu sangre, Padre. Porque tu palabra me enseña, Salmo 51, que aunque estemos rojos como el carmesí, seremos más blancos que la nieve, Padre, más blancos que la lana. En esta hora, Padre, tomamos en el nombre de Jesús tu perdón. Porque hay una de las verdades que tu palabra me enseña, que el que se arrepiente será perdonado. Somos perdonados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y conociendo que perdones para tu congregación, Padre, te oramos en esta hora. Haz caer, Padre, todo espíritu satánico en el nombre de Jesús. Haz caer todo espíritu de Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz caer, Dios Todopoderoso, toda hueste del enemigo en el nombre de Jesús en esta hora. Porque tu palabra me enseña en primera carta de Juan que tú has venido a deshacer toda obra de Satanás. Tu palabra me enseña en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14. Que tú has vencido al diablo, Padre. Hoy te pido en el nombre de Jesús, libera a tu congregación con poder y con mano fuerte. Libera a cada hermano, hermana, Señor, a su familia, a su hogar en el nombre de Jesús y están atados. Sean liberados por el poder de tu palabra, porque tu palabra es profética. Tu escritura me enseña que lo que antecede tu hacer es tu hablar. Y tú has hablado, Dios Todopoderoso, que has venido a deshacer toda obra de Satanás. Hoy te pido liberación por tu iglesia, por cada hermano que esté atado sea liberado en el nombre de Jesús, en su espíritu, en su alma, en sus pensamientos. Y que todo plan de Satanás en su contra, en vuestra contra, toda maldición de Satanás sea cancelada en el nombre de Jesús, porque tu palabra me lo enseña en Isaías. Esta es la herencia de los hijos de Dios, condenar toda lengua satánica que se levante en juicio, sea condenada, Padre, cancelada. Toda lengua del enemigo en el nombre de Jesús que ha conspirado en vuestra contra. Toda lengua del enemigo que ha conspirado en contra de vuestros hijos, de vuestra casa, de vuestro trabajo, Padre, de vuestro ministerio, sea cancelada y reprendida en el nombre de Jesús, pues tu palabra me enseña que has dado autoridad a tu congregación. Jesús, te damos gracias en esta hora y te pedimos que tu palabra sea revelada con tu Espíritu Santo, no por este siervo inútil, sino por el Dios Todopoderoso, Jesucristo de Nazaret, el Santo de los Santos, Padre. Te damos gracia, honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Y la iglesia que espera la venida de Cristo en su casa, hermano, decimos juntamente: amén. Vamos, pon amén, pon una palabra. Esa es una de las partes. Te doy la bienvenida. Vamos a comenzar con esa escritura, esta palabra maravillosa. Dios te bendiga en el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabes? La palabra, yo te lo venía diciendo, la palabra se llama autoridad. Y vamos a ver este principio bíblico, el principio de la autoridad. Si Moisés, escúchame bien eso, porque te voy a hablar mucho de Moisés. Sabes, en un momento, ten este conocimiento. Sabes, en un momento que Moisés era judío. Él era judío, él no era... Él no tenía otra nacionalidad, él no venía de otro país, él no era cananita, él era judío. Moisés era judío y lo crió una nodriza judía, vaya. Entonces Moisés estaba naciendo y Moisés creció con las instrucciones de Jehová. Con las instrucciones que le dejó Abraham, Isaac y Jacob, que se las dejó Sem y se las dejó Enoc. Creció con esas instrucciones. Moisés no era una persona en ignorancia, y te voy a hablar con esto. Toda autoridad nace cuando tienes conocimiento. Vamos a verlo, mira, iglesia. Hoy te voy a hablar con todo respeto en el nombre de Jesús para que tu espíritu madure. Te voy a enseñar. ¿Sabes por qué en las iglesias no hay autoridad? Porque no hemos sentido y no hemos creído lo que Dios ha hecho sobre vuestras vidas. La palabra me lo enseña en la escritura. ¿Sabes que el día de hoy hay padres que no llevan una palabra a sus hijos porque los padres se sienten con una culpa? Y hoy lo vamos a ver en Moisés. Moisés tuvo que vencer esa culpa. Moisés tuvo que liberar su espíritu. Cuando un espíritu está liberado, escúchame bien esto, cuando tú estás liberado, tu casa puede ser liberada, y te lo voy a enseñar con David. ¿Sabes que hay una verdad en David? Cuando estaba el ejército de los filisteos y el ejército de Israel, había dos tribus, había dos pueblos, era un ejército contra otro ejército, iba a haber una lucha. ¿Estás de acuerdo? Iba a haber una lucha y sale este paladín llamado Goliat. Y sale Goliat y le dice a Saúl: reta al ejército de Dios, reta al pueblo de Dios, y le dice: si viene uno de ustedes y me vence, todos nosotros le serviremos. Te voy a enseñar esto. Esto tiene mucho que ver con la autoridad.
Cuando algo te vence a ti como padre de familia, va a vencer a tus hijos. Lo que te destruye a ti como padre de familia va a destruir a tus hijos. Esto tenlo por seguro. El padre que es de doble ánimo, sus hijos serán de doble ánimo. El padre que no tiene fe, sus hijos no tendrán fe. Porque cuando algo te domina a ti, entonces va a dominar tu casa. La parte que yo te voy a enseñar el día de hoy, cuando tú eres liberado, sirve para que otro sea liberado. Escúchamelo bien, hay iglesia, hay cristianos el día de hoy, hay personas que quieren que su familia sea liberado, pero ellos no han perdonado. Hay personas que quieren que el prójimo sea liberado y bendecido, pero ellos tienen un corazón atado y un espíritu atado y un entendimiento cegado. Hoy te voy a enseñar cómo tu espíritu tiene que estar liberado para que tú puedas caminar en la voluntad de Dios. Por eso la palabra se llama autoridad y te lo decía. Tú no puedes ejercer autoridad en el área que no has vencido. Escucha bien esto. Escúchame bien esto, iglesia, porque el día de hoy tú escuchaste antes de iniciarte a predicar, escuchaste una oración. Y en la oración lo primero que hacíamos, porque este es el consejo bíblico, lo primero que hacíamos era pedir perdón y ponernos a cuentas con Dios. Y ya que nos ponemos a cuentas con Dios, Dios puede hacer caer a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Mas el día de hoy tú lo ves, es muy fácil que las personas quieran, escúchamelo, y tenlo por conocimiento, la palabra te lo enseña en Judas. El día de hoy hay soñadores que se ponen a maldecir a mismo Satanás, pero ellos están en desobediencia, están en injusticia, y en lugar de ser bendecidos, en lugar de que su oración tenga una respuesta, terminan siendo atormentados, mira, golpeados, destruidos, zarandeados. Por eso vemos nosotros que hay padres de familias desanimados. Por eso vemos que hay matrimonios desanimados, que se sienten desahuciados, que se sienten señores, que me está lloviendo. Pero mira, mi hermano, no puedes caminar en bendición con un espíritu atado. La iglesia el día de hoy se ha equivocado en esto. Yo te lo decía, ten ese conocimiento, pon mucha atención, hermano. Apaga el Netflix, apaga el WhatsApp, apaga eso. Enfoquémonos en la palabra de Dios. La escritura me dice, atiende diligentemente la palabra de Dios para no deslizar. Y no seas de las personas que dicen, lo reproduzco después. No, mi hermano, Dios te alcanza en el nombre de Jesús. Es tiempo de la palabra, es como hoy lo vemos. La escritura te lo enseña en el libro de Eclesiastés. Todo debajo de la tierra tiene su tiempo. Y ahora hay tiempo de la palabra y de edificarnos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Es esto, pues, te lo digo por lo siguiente. Hay hermanos que están en la prédica y a la vez en el WhatsApp, santo. Es como los que pichan ni cachan ni dejan batear nada. Y tenemos que estar enfocados. Lo vamos a ver, mi hermano. Yo te lo venía diciendo. La parte más fuerte en que una persona pueda orar es cuando tiene un espíritu liberado. Lo vamos a leer en David, lo vamos a leer en Moisés, lo vamos a leer en Pablo. Hay muchas escrituras porque el día de hoy, escúchamelo bien, nuestro pastor lo ha estado predicando en la parte de intercesión, en la parte de una oración de un intercedor, caminar de manera justa ante la ley de la gracia, la ley de la fe. Porque es lo que el día de hoy vemos. Hay personas, escúchalo, hay personas que quieren un matrimonio bendecido, pero su compromiso con Dios es poco. Tu familia no puede ser bendecida cuando tu compromiso con Dios es nulo, es poco, no se puede. La parte de toda bendición, la palabra me lo enseña en el libro de Gálatas. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, no os confundéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado por nadie, lo que el hombre siembra eso mismo cosecha. La parte de autoridad es sembrar para el Espíritu Santo y que ejerzas dominio. Yo te lo decía, ¿qué es tener autoridad de ejercer dominio sobre situaciones, sobre áreas? Ejercer dominio, eso es tener autoridad. Te lo digo por lo siguiente, el día de hoy ha habido personas, escucha bien esto, hay personas que han salido de los vicios y quieren ejercer una autoridad para no volver al vicio, pero siguen teniendo un espíritu atado. Te voy a decir por qué. Porque los enseñan solamente a que Dios los perdona, pero no los enseñan una madurez, un carácter, una fortaleza. Tenlo esto. Sabes que toda la iglesia, hay dos partes en la iglesia, escúchamelo bien. Hay dos partes en la iglesia. Cuando tú y yo éramos gentiles, estábamos en el mundo de pecado y nos arrepentimos a Cristo, somos hijos de Dios. Pero bíblicamente somos unos neófitos porque no tenemos madurez, no tendremos conocimiento. ¿Dónde viene? Vamos a leerlo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Acompáñame, iglesia, en esta hora. Es una palabra maravillosa, quiero que te goces. La escritura se llama camina en autoridad. Camina en autoridad. Primera de Timoteo, te decía, capítulo 3, versículo 6. Vamos, te invito. Comparte la liga, comparte el mensaje, llévalo a tu vecino, no importa. Que diga, ya va a empezar otra vez. Amén. Vamos a empezar en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la Biblia me enseña una verdad.
Seremos saciados del fruto de vuestros labios, y mientras prediquemos palabra de verdad, el pueblo será liberado por el poder de Dios. Lo decía nuestro pastor Vilchis el día de hoy. Mientras los pastores no aprendamos, por cierto, bienvenido. Mientras los pastores no aprendamos y no entendamos cuál es el mensaje de salvación, la iglesia no va a tener una visión. La iglesia tiene una visión cuando mi Señor Jesucristo la dejó. ¿Sabes cuál es la gran comisión que dejó Jesús de Nazaret? Y de hacer discípulos a las naciones se acabó. No dijo, celébrame el 10 de mayo, celébrame el día de esto, celébrame aquello, celébrame San Charbel, celebra nada. Dice, ve y haz discípulos. La parte de la fuerza en la iglesia es cuando se te predica y cuando se te enseña. Toda predicación busca que te arrepientas, que dejes tu pecado. Amén, completamente de acuerdo. Y toda enseñanza busca que madures. Y esto que te voy a hablar el día de hoy no es arrepentimiento, es madurez. Esto es madurez, porque el día de hoy hay puertas abiertas dentro de la misma iglesia. Hay mismos cristianos que se la pasan, según ellos dicen, me la paso leyendo la Biblia, pero aún así están permitiendo hijos fornicarios en su casa. El día de hoy hay mismos padres que le dicen a sus hijos, mira, te finco en la parte de arriba, vente con tu novia y acá te vienes a vivir santo. Cuando la palabra de Dios me lo enseña, si Dios es santo, caminas en santidad. Y te voy a decir por qué hay padres tibios, porque no hay autoridad. ¿Sabes por qué hay padres tibios? Porque no hay autoridad. Si el pastor no exhorta, entonces el padre no exhorta. Mas si el pastor exhorta y la palabra redarguye, entonces va a haber corrección y disciplina en tu casa. Es lo que hoy vamos a ver. Yo te lo decía, la iglesia cuando se arrepiente es neófita porque no tiene madurez. No lo tomes como un insulto, como una defensa. No es nada de eso. Pero te lo voy a enseñar. ¿Qué nos dice la palabra en Timoteo capítulo 3 versículo 6? Porque desde aquí vamos a partir. Ay, hermano, me llama neófito. No, mi hermano, te voy a enseñar. Porque el día de hoy puedes estar arrepentido, pero si no te enseño de qué te tienes que arrepentir, entonces no puedes madurar. ¿Sabes qué es madurez? Tener sabiduría. ¿Sabes qué es sabiduría? Soluciona problemas. El día de hoy vemos personas que tienen un problema en su casa y no saben qué solución poner porque no tienen sabiduría, es decir, no tienen al Espíritu Santo, no tienen la palabra en su corazón. Cuando una iglesia no tiene la palabra, cuando una casa no tiene la palabra, entonces va a ser muy fácil tomar una decisión. Escúchame bien esto. Cuando tú y yo vemos que este varón llamado Salomón, hijo de David, fue rey, no sé si te acuerdas, la palabra me lo enseña. Cuando él fue rey, dice en la escritura que vinieron dos mujeres y le trajeron a un hijo y dijeron, este hijo es mío, este hijo es mío. No, ¿qué es mío? ¿Qué es mío? ¿Y qué respuesta puso Salomón? Salomón dijo, pártelo a la mitad y cada quien llévese una mitad. Hoy vemos nosotros una persona que no tiene el mandamiento, no tiene el fundamento, no tiene sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Tener madurez. Esto es lo que el día de hoy en la iglesia tiene que enseñarse, que seas maduro en tu fe, que seas maduro en tu conducirte, que seas maduro en tus decisiones, que seas maduro en lo que tú haces para el Dios Todopoderoso. Te lo voy a enseñar porque aquí hay autoridad. Mientras seamos neófitos, escúchalo, mientras seamos neófitos nuestras palabras no tienen poder porque nuestro testimonio está caído. Lo primero que hay que levantar el día de hoy en la iglesia es su testimonio. Pero te lo decía de esta manera. Tú no puedes levantar algo cuando tu espíritu está atado. Tu espíritu tiene que ser liberado el día de hoy. Hay una palabra profética en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te lo decía, mira. Si tú y yo leemos la palabra en Efesios capítulo 4 o 11, que no lo vamos a leer, pero te lo digo. La escritura dice que hay 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cuando nosotros te enseñamos de que hacemos papel de maestro, mas si tú no has sido liberado con un espíritu de profecía, la enseñanza no la vas a recibir porque estás atado. Mientras la iglesia esté atada, no puede recibir una enseñanza, no puede recibir un evangelismo, no puede recibir un apostolado, no puede, porque la profecía es para liberar. El primer profeta establecido fue Moisés. Y Moisés fue profeta para que el pueblo sea liberado. Un profeta es para que el pueblo sea liberado. Hay quien dice, eres profeta, vamos a ver esto. Porque la palabra me enseña una verdad. La palabra me dice que una parte es el ministerio profético y otra parte es el don profético. Y la palabra me enseña en Corintios, porque la Biblia dice, profetiza de acuerdo en tu fe. Aún Romanos lo menciona. ¿Tienes el ministerio? No, pero tengo el don, porque el don obra por tu fe. Y cuando tú no sueltas una palabra de profecía, no puede haber liberación en tu casa. Escúchamelo bien, veíamos nosotros hace 8 días. La palabra dice, conoceré la verdad y te hará libre. No te hace libre desde un logos, te hace libre desde un rema. ¿Qué es un rema? Atender la palabra, hacerla tuya.
Que no vea la palabra como algo independiente de ti, que vea la palabra como uno juntamente contigo. Eso es un rema. Un logos es que estás tú y está la palabra. Un rema es que la palabra y ti son uno en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es un rema. La profecía, mira, la enseñanza es ponerte así para darte dirección. Mas la profecía es hacerte así, porque la profecía te une con el Espíritu Santo. Por eso yo meditaba y decía, Señor, ¿por qué liberaste a tu pueblo por medio de Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Y estudiaba y meditaba, analizaba y el Señor te revela. Porque hay una verdad, escúchalo. Tu casa no puede ser liberada mientras no sueltas una palabra de profecía. Tu casa no puede ser liberada, tus hijos no pueden ser liberados, tu matrimonio no puede ser liberado si no hay una palabra profética. La parte profética nace en el temor a Jehová. Y es lo que te voy a enseñar aquí en Timoteo capítulo 3. Una iglesia que no tiene temor a Dios no despierta una profecía. Una iglesia que no despierta un temor a Dios camina solamente en el logo, separado, distante, pero no en el rema unido con el Señor. Es lo que el día de hoy vemos. Hay personas que tienen mucho conocimiento, tienen una literatura, tienen un conocimiento, pero no una revelación, porque viven en el logo sino en el rema. Mientras la iglesia viva en el logo, la iglesia no puede caminar en autoridad. Mientras la palabra no la veas una contigo, no puedes caminar con autoridad. La autoridad es ser uno con la palabra de Dios. Vamos a leer Timoteo capítulo 3 versículo 6. Gózate en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, hermano. Comenta, publica en el nombre de Jesús en esta noche. Dice la escritura, 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Versículo 6 y versículo 7. Acompáñame en el nombre de Jesús. Dice así. Dice la escritura. No un neófito. Amén. No, ¿qué iglesia? Un neófito. Te voy a enseñar esto. Cuando tú lees el contexto, está hablando del requisito de los obispos. ¿Qué es el obispo? Una persona madura. ¿Sabes que el día de hoy toda la iglesia tiene que caminar madura? ¿Sabes que el día de hoy la iglesia tiene que ser madura por el Espíritu Santo? Cuando una persona no es madura, caminamos siendo neófitos. Mas cuando la iglesia es madura, no eres neófito, eres maduro por el poder de Jehová. Toda persona, escúchamelo bien, toda persona que no recibe enseñanza no puede madurar. Lo que te hace madurar es la enseñanza. La profecía te libera, toda profecía, escúchame bien esto, toda profecía te va a liberar, pero toda enseñanza te va a madurar. Por eso la escritura te enseña que Dios puso ministerios. Y cuando el ministerio no está ordenado, tampoco está ordenada la palabra. El día de hoy hay gente que quiere tener ordenada la palabra, pero no tiene ordenada su casa, no se puede. Mientras tú no tengas ordenada la palabra de Dios, no puedes ordenar tu casa. Mientras no tengas ordenada la palabra de Dios, no puedes ordenar tu trabajo, no puedes ordenar nada. Porque la base de la palabra es ordenarte con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros leemos en el libro de Jonás, dice la escritura, cuando Jonás vino y Jonás trajo una palabra, Nínive vas a ser destruido. ¿Qué fue lo primero que proclamó el rey? Ayuno. Hoy vemos que el rey inmediatamente puso un ayuno y extendió un ayuno para tener misericordia de Jehová. La parte de autoridad es caminar alineado con el Señor en su mandamiento, en su palabra. No, amén, hermana Sandra, eso es muy cierto. Neófito, falta de madurez, falta de enseñanza, eso es un neófito. Una persona que llega a la iglesia y se arrepiente, pero no tiene una dirección, no sabe dónde ir. Eso es lo que la Biblia me está diciendo. Dice la Biblia, no pongas a un neófito porque el neófito no sabe a dónde ir. No pongas a un neófito porque el neófito no sabe qué dirección tomar. Es decir, una persona que no ha sido liberada no puede ejercer un liderazgo, no puede ejercer un ministerio porque está primeramente atada. Imagínate, si yo estoy atado, estoy siendo un neófito porque no he sido liberado. Mas cuando creo en la palabra de Dios he sido libre por el poder de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios es bien celosa y por eso te lo digo, porque el día de hoy, mira, sabes que hay muchas personas que no les gusta la disciplina en la iglesia y dicen, me voy de la iglesia y fundo la mía. No va a funcionar, no se va a realizar, no va a crecer porque nace desde una desobediencia. Y la palabra está diciendo aquí que no sea un neófito. ¿Qué tiene el neófito? Amén. ¿Qué tiene la Biblia? ¿Qué tiene? Vamos a leer, hermano. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Amén. ¿Ves que una persona que no es madura muy fácilmente se le suben los humos? ¿Cómo puedes ver una persona neófita porque dice yo sano? Mentiroso. El que sana es Jesús de Nazaret. ¿Cómo puedes ver una persona neófita? Porque el neófito dice, mi iglesia está más grande que la tuya, es un neófito. No sabiendo que la obra es del Espíritu Santo, Dios le da a cada quien como Él quiere.
¿Cómo ves a un neófito que compite con los dones espirituales diciendo, yo tengo más dones que tú? Eres un neófito, hermano. Porque la Biblia te dice, ya caíste en condenación de Satanás, caíste en su lazo. ¿Cómo caíste en su lazo? Te enalteciste. El día de hoy la parte de autoridad es mantener un corazón humillado delante de Dios. La autoridad, mira, si tú enalteces tu corazón no tienes autoridad, estás caído de la gracia del Señor. Si tú enalteces tu corazón, estás caído de la gracia de Dios. Un corazón enaltecido no puede caminar en profecía, no puede porque está enaltecido. Estamos viendo nosotros que no sea un neófito para que no caiga en condenación. ¿Qué tiene que ver eso con la autoridad? Tiene mucho que ver. Porque la parte de la autoridad, yo te dije, ¿dónde nace una autoridad? En un testimonio. En un testimonio, la carta de presentación de todo cristiano se llama testimonio. Lo que el día de hoy te mantiene de pie en medio de la tribulación se llama tu testimonio acompañado de la misericordia de Jehová. Lo que el día de hoy suple tus necesidades del Espíritu Santo, guiado y acompañado con tu testimonio. Porque hoy lo vamos a ver, hermano. Esta es una palabra poderosa y es una palabra de autoridad que te quiero primeramente que estés alineado con Jesús de Nazaret. ¿Cómo puedes ejercer autoridad? Porque no caminas en inmadurez, eres maduro. ¿Cómo ejerces la autoridad? Te lo voy a enseñar, hermano, de verdad. Te lo voy a enseñar y pon mucha atención a esto. Hay personas que el día de hoy siguen llorando por un esposo o una esposa que se fueron. No llores en el nombre de Jesús, tú dependes del Espíritu Santo. Hay hombres que le están llorando a una mujer que se fue y no se quebrantan delante de Dios Todopoderoso. Hay mujeres que le lloran al hombre porque se fue con otra, que porque está más joven. Mi hermana, ¿y por qué estás viendo a un hombre? Tienes que ver a Jesús de Nazaret. Es lo que el día de hoy estamos viendo. ¿Qué pasa con el neófito? Tiene otro enfoque. La persona madura tiene un enfoque, buscar agradar a Jesús de Nazaret, buscar la santidad, buscar su escritura, buscar su mandamiento, buscar ser santo en el nombre de Jesús. Esa es una persona madura. El neófito constantemente se mueve. ¿Sabes qué pasa hoy en día? ¿Sabes qué pasa? Yo te lo mencionaba. Aún dentro de la misma iglesia hay hermanos que todos dicen amén, pero no leen la palabra de Dios. Tenemos que madurar. Ten esto bien presente, escúchalo, lo acabamos de leer, por eso me dio gusto empezar con esto. Mientras tú no seas una persona que madure, Satanás te va a mover muy rápido. Mientras no seas una persona madura, Satanás inmediatamente te va a llevar al mundo. Tú puedes decir, Señor, es que es una prueba. No, mi hermano, estás dando cavidad, la palabra lo dice. La palabra me lo enseña. Satanás no te toca en un área que no abre la puerta. Él te toca en el área que tú abres la puerta. El día de hoy hay hombres que van a la iglesia y codician a hermanas. Dios los convierte en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay hermanas que van a la iglesia a buscar galán y hasta se perfuman. Dios las convierte en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia no es lugar de galán. La iglesia es de alabar a Jesús de Nazaret. La iglesia es para alabar a Jesús de Nazaret. ¿Por qué te lo digo? Porque la iglesia cuando no madura, entonces la iglesia no ejerce autoridad. Y hoy lo vamos a ver. ¿Sabes desde dónde? Lo decía nuestro pastor Vilchis. Mientras el pastor no esté convencido de lo que está enseñando, de lo que predica, de la verdad de Jesús, entonces la iglesia va a caminar así, muy superficialmente. La iglesia no tiene que caminar superficialmente. Hay dos caminos: agradas a Dios o agradas al pecado. Y la palabra me lo enseña. Angosto es el camino de la perdición, mas estrecho es el que te lleva a Cristo. El trecho dice en la Biblia: entra por la puerta estrecha, por la pequeña. Hoy lo vemos, ellos lo decían. Jesús dice en su palabra en el libro de Mateo: Él no ha venido a traer paz, ha venido a traer guerra. ¿Qué es guerra? A confrontarse contigo. La palabra te confronta y cuando la palabra te confronta te libera. Una palabra que te libera es una palabra de poder, es una palabra profética. Yo te lo dije, ¿cómo puedes distinguir la profecía? Porque toda profecía te va a liberar. Ninguna profecía, escúchalo bien, iglesia, ninguna profecía te va a confundir. Ninguna profecía es al aire, toda profecía es específica. Toda profecía es clara, toda profecía es directa. Dios le dijo a Moisés: Moisés, ve y libera a mi pueblo. No lo dijo al aire. Le dijo: ve ante Faraón y libera a mi pueblo. No lo dijo al aire. No le dijo: Moisés, ay, a ver si quieres ir. No, no lo dijo al aire. Dios cuando profetiza es una palabra específica. Cuando Dios profetizó que hizo los cielos y la tierra, también había profetizado que los iba a ordenar, por eso te lo dije. Y Dios dijo: hágase la luz, y lo hizo. Y Dios dijo: háganse lumbreras, y las hizo. Y Dios dijo: separemos la extensión de la tierra, separemos el agua de la tierra, y lo hizo. Porque toda profecía es específica, no es de humana interpretación. No es de interpretación, es para la iglesia, es para nosotros, porque escrito está. Cosa que ojos no vio ni oído, Dios la preparó para los que le aman, iglesia. Edifícate en esta hora. Lo que estamos viendo nosotros es mi autoridad, es de mi madurez. Mientras tú no seas, escúchalo, mientras tú no seas maduro. ¿Qué es maduro?
¿Qué es una persona madura? Una persona madura es la que ha vencido la tentación del pecado. Una persona madura es la que está dispuesta a seguir a Jesús de Nazaret. Hoy lo podemos ver. Mira, sabes que todavía hay hermanos dentro de la iglesia que dicen: ya solamente ese fin de semana tomo y la siguiente semana te prometo que no vuelvo a tomar. No, mi hermano, no hay madurez. Porque aquel que es maduro está dispuesto a arrepentirse el día de hoy en el nombre de Jesús, a cambiar su comportamiento, a cambiar su vida para Cristo, a rendir su corazón para el Dios Todopoderoso. No tiene un conflicto, está dispuesto. Nosotros lo vemos, se lo mencionaba. David tuvo autoridad sobre Goliat desde el momento que lo venció en su corazón. Saúl, el pueblo de Israel no habían vencido. Escúchalo. En el área que tú ejerces autoridad es el área que has dominado, el área que has vencido. El área que has vencido. Mientras la tentación te siga propiciando, o mientras se quede, porque hay hombres que son bien mujeriegos y mujeres bien novias también. Oh, pero mi hermano, pero rápido, inmediatamente comienzan a romancear santo. Mientras tú no venzas eso, ninguna persona puede tomarte en serio, porque ni siquiera tomas en serio a Jesús de Nazaret. Cuando no vences, no puedes ejercer autoridad. La autoridad nace en el área que vences. La autoridad nace cuando lo haces morir, ahí donde nace. Porque te lo decía, hay una iglesia que camina en un estado melancólico. Viene una noticia y se pone a llorar, se aflige. Incluso hay hermanos que se ponen a culpar a Dios o a cuestionar a Dios santo. Lo decía nuestro pastor, muchas veces hablamos que Dios tiene un propósito, pero no conocemos el propósito o cuál es la finalidad o la dirección del propósito. No lo vemos, no lo podemos conocer, mi hermano. Porque esa es una parte bien importante. Una iglesia que no madura es una iglesia que se va a quedar, tenlo por seguro. Una iglesia que no madura es una iglesia que no puede ser salva, porque en la tentación va a caer. En la tentación vas a caer, la parte que estamos leyendo nosotros. Que no sea un neófito para que sea una persona madura. ¿Qué es maduro? Alguien que ejerce autoridad. ¿Qué es la autoridad? Tomar el lugar y la posición que Dios te dio. ¿Dónde más viene? Tengo una escritura poderosa. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 1, iglesia. Juan capítulo 1, versículo 8. Juan capítulo 8, perdón. Juan 8, versículo 1. Gózate en el nombre de Jesús. Que esta palabra traiga conocimiento. Que esta palabra traiga liberación a tu vida. Yo te lo dije. Hay hermanos que piensan, escucha bien esto. Hay hermanos que piensan, si el pastor ora por mí soy libre. Mentira. Cuando tú conoces la palabra rema de Jesús de Nazaret, eres libre porque la palabra trae liberación. Eres libre porque la palabra trae liberación. La liberación no es cuando un pastor ora por ti. La liberación es cuando tomas el rema y dices: yo soy salvo en el nombre de Jesús. Yo me arrepiento en el nombre de Jesús. Cambio mis pensamientos en el nombre de Jesús. Porque tomas el rema. ¿Qué es tomarlo? Hacerte uno con el Espíritu Santo. Vamos a ver, mi hermano, bendita palabra del Dios Todopoderoso. Yo te lo decía, ¿sabes? Una de las partes, bienvenidos. Mi hermano Paquito, mi hermana Eunice, mi hermana Laura, hermano Héctor, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Hermana Marley, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Esta es una parte bien importante del conocimiento. Hay personas que quieren, escúchalo, hay personas que quieren ejercer una autoridad o un liderazgo, pero no han vencido el miedo. No pueden. Mientras, escúchalo, mientras un padre no vence el miedo y camine con fe, su casa va a caminar inestable. Mientras a un padre lo domine el miedo y no lo domine la fe, su casa va a estar tambaleando todo el tiempo. Porque ni siquiera el padre está seguro, los hijos tampoco están seguros. Déjame te explico esto, mi hermano, mira. Sabes que antes de que tú ores por algo, primero lo meditas. Ya que lo meditas, lo oras en el nombre de Jesús. Y ya que Dios te responde, te lo digo por lo siguiente. Hay hermanos que oran que Dios abra puerta, y cuando Dios abre puerta dicen: Señor, si será o no será de ti. Mentira. Porque cuando tú lo oraste es porque lo creíste, y si vino, tienes que tomarlo en el nombre de Jesús. Hay hermanos que dicen: Señor, es que estoy llorando, ya lo medité, ya lo pensé, y cuando se abre la puerta dicen: es que no sé si es de Dios o no es de Dios, es que nunca lo creyeron. Mas cuando es de Dios lo crees desde el momento, en el nombre de Jesús lo crees, porque por eso lo oras. Tú no puedes orar lo que no crees, es lo que te decía. No puedes ejercer autoridad en lo que no has vencido. Mientras no ames más a Dios que a tu esposa, entonces siempre vas a ser mandilón y nunca vas a ser discípulo. Hoy lo vemos, es santo, amén, es una verdad, está en la Biblia. Yo te lo dije, por eso lo vemos nosotros. Y esto le pasó a Moisés. Tú a veces piensas que tu situación es especial. No, mi hermano, toda situación está escrita en la palabra. ¿Sabes qué le pasó a Moisés? Moisés era un hombre judío y se fue con una mujer incircuncisa, con una mujer madianita. Léelo en la Biblia en Éxodo. Se fue con una mujer madianita y tuvo 2 hijos, Eliezer y Gersón.
¿Y sabes qué hizo Moisés cuando escuchó la palabra de Dios? Ejerció autoridad. Tomó su papel como padre y dijo: a ver, Séfora, a ver, hijos, vamos a servir a Jesús de Nazaret. Se puso los pantalones y sirvió al Dios Todopoderoso. Es lo que vemos. Moisés no podía ejercer autoridad en su casa mientras no vencía esa área. Tú no puedes ejercer autoridad en tus hijos mientras no ames a Dios sobre todas las cosas. Hoy vemos, escúchalo, hoy vemos que hay hijos chantajistas que le dicen a papá, a la mamá: si me compras un iPhone saco puro 10, mi hermano. Entonces, ¿para qué está en la escuela? ¿Para qué está en la escuela, mi hermano, si te condiciona un iPhone? No puede. Porque es lo que estamos viendo. Los hijos son los que mandan ya en las casas y no los padres. Y Dios puso una estructura. Hoy lo vamos a ver. Ten esto bien claro y bien por conocimiento. Dios había puesto como autoridad a Moisés y a Aarón. En el momento que el pueblo se rebeló en contra de Dios y Aarón lo permitió, fueron consumidos. Escúchalo, cuando tú te brincas la estructura de Dios vas a ser consumido. Cuando te brincas la estructura que Dios estableció, el fuego te va a consumir. Dios pone estructuras. Y Dios pone orden familiar, Dios pone orden ministerial. Por eso la Biblia dice: hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, levitas, diáconos. Hay ministerios. Hay ministerio de consejería. Y cuando vemos en un lugar, la palabra te enseña: hay un padre y es la autoridad y es la cabeza. Y hay una esposa, mujer idónea. Mujer idónea, escúchalo bien, mujer. Si tú no caminas en la misma fe que tu esposo, entonces no puedes ser discípulo de Jesús. Si el esposo no ha sacrificado, no ha renunciado incluso a ti, a tiempos contigo para servir al Señor, no puedes ser discípulo. Es decir, no puedes madurar, no podemos madurar, porque no hemos dominado, no hemos vencido autoridad. Imagínate nada más, escúchalo. Escucha bien esto. Si yo me pongo a orar, mira, pon mucha atención. Si yo me pongo a orar y reprendo un demonio en un área que yo estoy alimentando, el demonio me va a destruir porque yo mismo lo alimento. Es decir, lo que yo no venzo me va a destruir a mí. Lo que yo no he vencido con la palabra me va a destruir a mí. Cuando tú oras prosperidad y tienes un ánimo caído, no te va a llegar prosperidad, te va a llegar ruina y destrucción. Porque tu oración te va a azotar, te va a atacar a ti mismo, porque no has vencido. Mientras tu ánimo, tu espíritu, tu fe y tus pensamientos no estén alineados con la palabra, te va a golpear tu oración. ¿Por qué te va a golpear? Porque estás orando en un área donde no has vencido autoridad, no has ejercido autoridad. El día de hoy lo vemos, te pongo este ejemplo. Hay padres que oran: Señor, convierte a mi hijo. Mientras tú no ejerces autoridad y disciplina en tu casa, tus hijos no pueden ser instruidos. El padre está para instruir. La Biblia dice: instruye el padre en su camino. ¿Estás de acuerdo? Dice eso: instruye al niño en su camino para que de grande no se aparte de Dios. Está diciendo instrúyelo, está diciendo enséñalo, está diciendo ama más a Dios para que tu hijo camine en la misma voluntad de Dios. Tú no puedes orar, escucha. Tú no puedes orar que tus hijos amen a Dios y tú con tu relación y tu comunión con Dios está perdida. La primera parte que leemos nosotros en Nínive primero fue un pueblo que se arrepintió y se puso a cuentas con Dios. Mientras tú no estás a cuenta con Dios, Satanás te va a destruir. Mientras la iglesia no está a cuentas con Dios, Satanás te va a destruir. Porque no estás a cuentas. Es lo que estamos viendo nosotros en Timoteo. Dice la Biblia que no sea un neófito. Porque el neófito va a ser destruido, va a ser envuelto por Satanás. Es decir, que no seamos personas que maduremos en el nombre de Jesús. La iglesia hoy tiene que madurar. Mientras la iglesia no madura es porque los pastores no predican la verdad. Si la iglesia no madura es porque está cómoda, es decir, desde el pastor está cómodo. Mas cuando el pastor exhorta y empuja, también la iglesia exhorta y empuja. ¿Cómo puedes ver una iglesia de fe? Porque cuando ves a tu pastor, déjame te lo explico. Yo te decía, lo que no vences te va a destruir a ti. Mira a tu pastor, tienes que ver a tus pastores. La Biblia dice, no menospreciar, sino darles el lugar a tus pastores. La Biblia dice, Pablo dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué está diciendo? Lo que destruye a tu pastor te puede destruir a ti. Por eso tienes que orar por tu pastor. Lo que destruye a tus pastores te puede destruir a ti. Por eso la Biblia dice, ora por vuestros pastores, para que no sean destruidos y que tú no seas destruido. Mira, si a mí me destruye el doble ánimo, te voy a predicar con doble ánimo, y el doble ánimo también te va a atacar a ti. Porque lo que me destruye a la hora en que te predico, también te lo transmito. Es como hoy lo vemos. Hay hermanos, escucha,
Hay hermanos que van a casas de personas y se ponen a imponer manos. Dios los convierta. No sabiendo que ese demonio de esa familia te va a atormentar a ti si no estás alineado con Dios. Hay personas que dicen, yo soy hombre y mujer de fe, voy a imponer manos, mi hermano. No sabiendo que el demonio al que quieren echar fuera los va a atacar a ellos, porque no se ha enseñado a obedecer, a estar a cuentas con Dios. La parte de autoridad es estar alineado con el Espíritu Santo. ¿Quién se está gozando, hermano? La parte de ejercer autoridad es estar alineado con el Espíritu Santo y con su palabra. La autoridad la ejerces en el momento que has vencido. La autoridad la ejerces en el momento que has sido liberado de esa área. ¿Qué es ser liberado? Caminar con una palabra profética. Si tú y yo vemos, Dios levantó a Josué y le dijo, Josué, todo lo que hagas prosperará. No solamente le dio una palabra, le dio una palabra profética. Es decir, lo que mantiene a una persona liberada es la profecía. Lo que mantiene un espíritu liberado en la iglesia es la profecía. Por eso la Biblia dice, mi pueblo sin profecía se desemboca. O un pueblo sin profeta se desemboca. ¿Por qué se desemboca? Porque al no haber profecía no hay libertad, no hay liberación. No libertad de la carne, sino liberación del espíritu. Que tu carga sea quitada, te lo voy a enseñar. ¿Sabes qué es lo que detiene a una persona? Toda carga. Eso le pasó a Moisés. Moisés dice la palabra de Dios. Dios lo había liberado y habían cruzado ya incluso el mar. Y ya habían tenido danza, ya había salido agua de la roca de Oreb, incluso hasta maná tenían. Y nosotros vemos que Moisés tenía mucha carga. Escúchalo. Mientras no hay profecía, la carga te va a atormentar. Mientras no hay profecía, la carga te va a atormentar, te va a esclavizar. La profecía es caminar liberado. Toda profecía es caminar liberado. ¿Sabes qué hay en la palabra? La escritura me lo enseña, esto lo aprendo, esto lo leo, lo medito, lo oro, lo consulto y la Biblia me lo dice todo el tiempo. Profetiza de acuerdo a tu fe. Entonces mi oración no es una oración de lástima. Señor, si tú quieres, pues dame. No, la Biblia dice, Padre, dice tu escritura que profetice de acuerdo a mi fe. Yo profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret, mi matrimonio camine en tu voluntad. Profetizo que mis hijos sean predicadores de tu palabra en el nombre de Jesús. Pues tu palabra dice que profetice de acuerdo a mi fe. Y yo creo que mi casa va a ser salva en el nombre de Jesús. Y yo creo que mi matrimonio va a ser bendecido en el nombre de Jesús. La profecía no es algo que se razona. La profecía es algo que se suelta porque está escrito. Mientras yo no suelto una profecía sobre mi vida, sobre mi espíritu, sobre mi ministerio, mi espíritu se va a atar. Más constantemente suelto palabras sobre mi vida, Padre. Tu palabra dice, tú has venido a liberar, profetizo, toda carga en mi vida sea quitada en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que vienen dones sobre los que los piden, Padre, profetizo. Tus dones sean sobre tu iglesia en el nombre de que los soltamos. ¿Por qué los sueltas? Porque la profecía es viva. ¿Qué es profetizar? Caminar con un espíritu liberado, es decir, madurez, maduro. Un espíritu alineado. ¿Por qué la iglesia está dotada? Porque necesitamos madurar. ¿Por qué la iglesia está dotada? Porque necesitamos madurar. Hacer crecer tu conocimiento, hacer crecer tu compromiso con Dios, hacer crecer, mira. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe y tienen poco conocimiento. Déjame te lo aclaro. Tu fe va alineada a tu conocimiento. No puedes creer lo que no conoces. Cuando te dicen amén. No puedes creer lo que no conoces. Cuando conoces la palabra, tu fe va a estar en base a la palabra. Y tu fe va a estar en el rema que le das a la palabra. Es decir, Padre, tu palabra me lo dice y yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabes cuántas veces mi vida ha estado rodeada de tinieblas? Escucha, rodeada. Mi ministerio ha estado rodeado de tinieblas, mi ministerio ha estado lleno de falsos, mi ministerio ha estado lleno de juicios. Y la palabra me dice, Padre, tu palabra dice que tu Espíritu Santo trae un orden, Dios Todopoderoso. Haz caer todo plan de Satanás en el nombre de Jesús. Avergüenza a mis enemigos en el nombre de Jesús. Inmediatamente cae. ¿Por qué lo vemos? Porque el día de hoy la gente dice, qué gran ministerio, no conociendo el contexto de... ¿Sabes que el día de hoy hay personas que dicen, santo, qué matrimonio tan bendecido, quiero tener uno igual? ¿Sabes cómo puedes tener un matrimonio bendecido? Cuando ejerce la autoridad en Jesús. El día de hoy tú puedes ver, hay esposas que si el esposo no las obedece, las esposas se enojan. ¿Y por qué han de enojarse cuando Dios puso una estructura en su Biblia? Dios puso una estructura en la casa, Dios puso una estructura en la iglesia, Dios puso una estructura incluso en tu trabajo, porque la Biblia dice, sujétate a tu autoridad. Y si tu patrón es cristiano, sírvele aún mejor. Si no me crees, lee la Biblia. La Biblia dice, si tu patrón es un hermano en fe, no caigas en la comodidad de decir, que acabo ese hermano me perdona, más esforzado deberías de ser. Mayor ejemplo deberías de poner, léelo en Timoteo para que veas que no te miento, Timoteo capítulo 6. Ahí viene, dice la Biblia, sujétese todo hombre a toda autoridad.
Y si tú ejerces, y si tú y yo somos empleados de un hermano cristiano, de un patrón cristiano, mejor tenemos que servirle. Porque el día de hoy hay cristianos que lo toman a mal y dicen, bueno, si mi pastor es cristiano, pues yo caigo en la comodidad. Que mediocre, mi hermano. Vence esto en el nombre de Jesús. No puedes ser promovido en un trabajo que no vence la flojera. No puedes tener un matrimonio bendecido en un área que no dominas con la palabra de Dios. Imagínate una persona bien huevona que sea gerente, no puede. Una persona bien huevona que sea administrador de esto, no puede. Una persona no puede. Porque la huevonada lo detiene, la flojera lo detiene. Es igual en la parte espiritual. Mientras te detenga el miedo, tu casa camina con miedo. Mientras te detenga el odio, tu casa camina con odio, camina destruida. Ese es un consejo que los padres deben de tomar y de aprender. Mientras Satanás te tenga dominado a ti, tus hijos también están dominados. Mientras Satanás te ataque a ti, tus hijos también están siendo atacados. Es lo que hoy estamos viendo que no se ha enseñado. Yo te puedo enseñar una promesa, amén. Pero también tengo que enseñarte cómo caminar para tener esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Caminar en madurez, porque si todo fuera por promesa, Dios no pondría obediencia. Y Dios pone obediencia para promesa. Y Dios pone obediencia para promesa. No puede haber una promesa donde no hay obediencia. ¿Dónde viene aquí en Juan capítulo 8? Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 1. ¿Sabes el día de hoy en qué error ha caído la iglesia? Y te lo hablo en el nombre de Jesús con todo respeto. Hay mismos hermanos de la congregación que dicen, si mi pastor fuera perfecto, dice la congregación, si mi pastor fuera perfecto que me corrija. No, mi hermano, te vamos a enseñar algo. Todos nosotros somos seres humanos y nos equivocamos. Pero si por algo fuimos llamados es porque Dios nos dio autoridad. La autoridad no tiene que ver con perfección. La autoridad tiene que ver con la misericordia de Jesús. Dios puso autoridad. Dios dio autoridad. Cuando una oveja se rebela y juzga aún a su mismo pastor, va a ser una oveja azotada. ¿Qué pasó con María cuando murmuró de Moisés? ¿No dice la Biblia que le vino lepra? Amén, le vino lepra. ¿Por qué le vino lepra? Hay hermanos que van a tomar esa escritura y dicen, si el pastor está libre de pecado, que me exhorte. No, mi hermano, no lo malinterpretes. No lo tomes por otro lado. La Biblia dice, esta escritura te dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero déjame te digo, si nosotros somos imperfectos y tú dices, si está libre de pecado tira la primera piedra, ¿en qué momento se te va a exhortar? ¿Sabes por qué hay padres que no exhortan a su casa? Porque se sienten con una culpa viva. ¿Sabes por qué hay padres que no enseñan a su casa y no corrigen a sus hijos? Porque sienten una culpa viva. Nosotros somos imperfectos, mas conocemos que daremos cuentas de qué te enseñamos y a dónde te llevamos. Eso me lo enseña la palabra. Yo daré cuentas de toda palabra ociosa que salga de mi boca. Claro que daré cuentas. Y si el día de hoy te enseño una parte de comodidad, entonces no te enseño lo que Jesús enseñó cuando Él dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es mi discípulo. Hoy lo podemos ver. ¿Cómo puedes ver un matrimonio bendecido cuando el esposo y la esposa aman a Dios en primer lugar? ¿Cómo puedes ver unos hijos bendecidos cuando los hijos no se la pasan viendo Pokémon, Digimon, cuando los hijos, los padres le leen la palabra de Dios? Hay padres que quieren hijos ungidos y los quieren ungir solamente con el celular y con Pokémon Go y con Digimon no sé qué y con Dragon Ball no sé qué. Se la pasan viendo caricaturas y cómics y quieren una unción en sus hijos. No puedes. No ejerce autoridad. Cuando ejerces autoridad, entonces tus hijos van a caminar en la palabra para que ellos puedan dominar. Ahí que es autoridad, enseñorearte, que sea dominio. Si nosotros lo vemos, estaba David. Primero estaba Saúl, después llegó David. Estaba Saúl y estaba de otro lado este varón, Goliat. Y viene Goliat y dice, si ustedes me vencen, nosotros les servimos. Y si yo los venzo, ustedes me servirán. ¿Qué te enseña esto? Cuando un demonio te domina a ti, también domina a los tuyos. Léelo para que veas. Cuando un área te domina a ti, también domina a los tuyos. Por eso es necesario que veas una parte en tu vida, en tu cristianismo, en tu santidad, que seas íntegro. Que seas íntegro. Yo tengo una palabra poderosa, mi hermano, pero poderosa. Hoy lo vamos a ver, dice la escritura, ¿qué busca? Ser justo. Y la escritura me lo dice de esta manera en el libro de Salmos. Dice la escritura, el impío pide prestado y no paga, el impío. Mas el que es justo tiene y es misericordioso. Viene en Salmos capítulo 37.
Desde nosotros tenemos que corregir vuestra postura, tenemos que corregir nuestro cristianismo, porque mientras yo no corrija mi conducir y no corrija mi santidad, entonces Satanás me va a golpear todo el tiempo. Satanás me golpea en el área que no he dominado, que no he vencido. Es lo que pasó con Goliat. Goliat viene y le dice: si ustedes me vencen, nosotros les servimos a ustedes. Pero si yo los venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Y no habla de todo el ejército, habla del representante. Y tú eres representante de Jesús de Nazaret en tu casa. Y tú eres representante del Espíritu Santo en tu hogar. Ten este conocimiento. Lo que te vence a ti va a dominar a tus hijos. Lo que venció a Saúl, sabes que Saúl tuvo miedo y todo el pueblo de Israel tuvo miedo. Cuando tú tienes miedo de una tribulación, también tu casa tiene miedo. Mas cuando tú dices: yo creo en Jesús de Nazaret, tu casa camina en fe del Espíritu Santo. Aún tus hijos caminan en fe porque dicen: Padre, Madre, ¿por qué te afliges? Oremos en el nombre de Jesús, porque les enseñaste fe. Mientras el miedo te domine a ti, también tu casa camina con miedo. Mientras el miedo y la inseguridad te domine a ti, también tus hijos caminan con miedo. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a esto, hermano, rápidamente. ¿Quién tiene gozo en esta hora? Dice la Escritura, Juan capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra, ten esto. Dice: y Jesús, dice la palabra, se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Escucha, Jesús volvió al templo, amén. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Amén. Todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, ten mucho cuidado en lo que vamos a leer y abre tu conocimiento a lo que te voy a explicar. Dice la Biblia: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer. Ahorita te enseño la raíz. Dice que le trajeron solamente una mujer. Solamente la mujer. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndole en medio, dice la Escritura, versículo 4, poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, amén. En la ley nos mandó Moisés. Ahorita te enseño que eso no se mandó en la ley, para que veas y poderte convencer con esta Escritura. Porque esta es la excusa de todo el hombre. La iglesia dice: Jesús cayó 3 veces, yo también puedo pecar. Estás bien equivocado porque no he leído los evangelios. Cuando tú lees Mateo, Marco, Lucas y Juan, Jesús no cayó ninguna vez. Él es poderoso y Él es perfecto, Jesucristo de Nazaret. Si Jesús cayó 3 veces, yo también puedo. Y de repente se agarran con esto: el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. No, mi hermano, estás torcido. Estás equivocado, escucha esto. Dios le dio autoridad a un pastor para corregir a las ovejas. Dios le dio autoridad a un pastor para corregir a las ovejas. Dios le dio autoridad a un padre de familia para corregir a sus hijos. Si tú no corriges los hijos en tu casa, ¿quién los va a corregir? Sabes que el día de hoy, escúchalo, el día de hoy hay padres que no corrigen a sus hijos en la casa. Y quieren que en la escuela dominical se les enseñe lo que en tu casa no les enseñas. Los modales, los principios, los valores nacen desde tu casa. El temor a Dios nace desde tu casa. Los hijos con temor y con respeto nacen desde tu casa. Porque el día de hoy hay hijos bien irrespetuosos, que aún a los mismos maestros les hablan en albur. Dios los convierta. ¿Y sabes por qué los hijos hablan en albur y en doble sentido? Porque los padres lo permiten. Mientras un padre permite en su casa que haya inestabilidad en su fe, mientras no tengas en tu casa una estructura, entonces no puedes caminar en la fe de Dios. Tiene que haber una estructura, tienes que poner prioridades, Señor. Tú eres primero, porque dice la palabra: el que no hace morir no es digno de ti. Yo quiero ser agradable delante de ti. Tú eres primero. Cuando pones la estructura, estás de acuerdo y estás consciente que en algún momento puedes dejar de ir un día a trabajar, pero no puedes dejar de agradar a Jesús de Nazaret. ¿Estás de acuerdo que un día no puedes ir con tu esposa a pasear, con tus hijos a pasear, pero no puedes quedarle mal a Jesús de Nazaret? Te lo digo porque hoy es bien fácil. Hoy es bien fácil que la iglesia diga: pues vámonos a pasear. Y la iglesia no dice: vámonos a orar. Todos los padres siempre planean, siempre dicen: vámonos al reino de Atzimba a nadar, y no dicen: vámonos a la iglesia a orar. Vemos nosotros que se han cambiado prioridades porque no hay estructura. La Biblia te pone un orden bien claro. La Biblia te pone una estructura. El que no ama a Dios sobre todas las cosas no es digno de Él. Entonces tú de manera individual tienes que amar a Dios.
Y cuando tú amas a Dios y tu esposa o esposo aman a Dios, caminan en la misma estructura. Mas si en cambio tú amas a Dios y tu esposa no, tu esposa va a luchar contra Dios. Y viceversa, si la esposa ama a Dios y el esposo no, el esposo va a luchar contra Dios. Entonces tú no puedes orar que Dios bendiga a una persona que lucha contra Él. Tienes que orar: Padre, ten misericordia de aquel que se revela tu mandamiento. Lo haces, lo oras, porque así está escrito. Algo que he aprendido es esto. Mientras yo no tengo una estructura, entonces yo no puedo caminar en fe, porque no tengo una estructura. Mientras no tenga estructura, ¿qué es una estructura? Tener prioridad, tener un orden, tener una diligencia. Porque nosotros tenemos trabajo secular, tenemos matrimonio. Algunos tienen hijos. Y la palabra dice: pon una estructura, pon orden. Pon orden, escucha. A tus hijos no los tienes que complacer, tienes que complacer a Jesús. Tienes que entender a tus hijos y tienes que enseñarlos. Pero hoy lo vemos, hay personas que quieren complacer. Mira, ¿sabes por qué en muchos matrimonios no hay problemas? Porque siempre se complacen y no complacen a Jesús. Yo te aseguro 100%, cuando complaces a Jesús, en tu matrimonio va a haber roces. Tiene que haber. Porque vuestra rebeldía tiene que ser limpiada con la palabra de Dios. Por eso vemos que dice: es que mi matrimonio está perfecto. En todo matrimonio tiene que haber roces. ¿Cómo puedes ver a una casa que no tiene roces? Porque no nos enseñará el Señor. Se dan gusto mutuamente y no le dan gusto a Jesús. Mas cuando le das gusto a Jesús, ya vas a empezar. Amén, empiezo. Pero hay que leer la palabra en el nombre de Jesús. ¿Oraste? No oré. Pues hay que orar en el nombre de Jesús. Ya vas a, amén, voy a empezar y van a que termine. Porque es lo que el día de hoy vemos. No, en familias no hay roces. Hay personas, con mis hijos me llevo muy bien. Pues cómo no, si los dejas ver pornografía. ¿Cómo no, si los dejas llegar a las 3 de la mañana? ¿Cómo no van a estar a gusto ellos? Tú estás con el santo en la boca diciendo: Señor, que lleguen bien. Y ellos a las 3 de la mañana en la calle. Y tú: ay, Señor, ¿cómo les digo? Te lo voy a decir. ¿Por qué? Por esto. Porque no has tomado esta palabra con verdad y con poder. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué nos dice la Escritura? Nos quedamos en el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear, dice, a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escúchalo bien. Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarles, enderezó y les dijo: ¿dónde está el error del hombre? Aquí. ¿Dónde está el error de la iglesia? Aquí. Pero esto lo dijo Jesús. Ahorita te enseño la raíz. Espérame, hermano. Wait a moment, you please. Dame un segundo. Ahorita te enseño la raíz, iglesia. Ahorita te enseño la raíz. ¿Qué dice esta escritura que dijo Jesús? Esta escritura dice de esta manera. Dice la escritura de esta manera: se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. ¿Con qué te chantajean los hijos? ¿No usan esto los hijos para chantajear a los padres? No hay los hijos. Ahora resulta, los patos le tiran a las escopetas. Ahora resulta, los que mandan en tu casa son los hijos y no eres tú como padre. ¿Qué pasó con Aarón? En Aarón, el que mandaba era el pueblo. Ya no mandaba a Aarón, ya no mandaba el Señor, mandaba el pueblo. Cuando en una congregación manda el pueblo, todos se van para el hoyo, tenlo por seguro. Tanto el pastor por cobardía como el pueblo por inmadurez, todos se van al hoyo. Porque imagínate nada más, la iglesia pide tardeadas, hagamos tardeadas. No, mi hermano, se quedan los que quieren santidad, y los que quieren tardados váyanse a otro lado, porque aquí se alaba a Jesús de Nazaret. Imagínate nada más. Ahora resulta, hay personas que van a la iglesia y dicen: es que yo aporto diezmos, permíteme en pecado, déjame llegar con mi amante. Así no aportes nada, aquí hay santidad. Aquí hay santidad. Porque hay pastores que dicen: mientras dimes y ofrendes, quédate en la iglesia, santo. No tiene que ser así. Dios va a proveer para su iglesia, pero una iglesia en santidad. Dios no provee a una iglesia que permite pecado. Escúchamelo bien. Dios no provee una iglesia que permite pecado. Dios provee una iglesia que permite santidad. Dios provee en tu casa cuando permites santidad. Dios provee en tus hijos cuando permites santidad, no cuando permites pecado. Porque el día de hoy lo vemos. Hay personas que oran que Dios les prospere, pero con ese dinero se van al pecado. Con ese dinero van y pagan un amante. Hoy lo podemos ver. ¿Sabes que hay padres en la iglesia? Escúchamelo bien.
¿Sabes que hay padres en la iglesia? ¿Sabes que hay personas que alimentan a unos hijos que no son de ellos y sus hijos los tienen mendigando el pan? ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Madurar en el nombre de Jesús. ¿Sabes que hay madres y padres que muchos pueden ser irresponsables? Que le dan de comer a unos hijos que no son hijos de ellos y a sus hijos los tienen en la calle mendigando el pan. Por eso te inicié diciendo, tenemos que ser maduros. Porque cuando eres maduro, eres íntegro delante de Dios, eres justo, eres íntegro delante de Dios. Imagínate nada más, escúchamelo bien, que yo te predique en Facebook y que tú sepas, el pastor tiene hijos que no les lleva ni un taco, santo. Pues si los tuviera, los mantengo en el nombre de Jesús porque es mi casa. Y si los tuviera, sigo trabajando y aún trabajo más duro, pero en mi casa no va a faltar pan porque escrito está, el que trabaja come en el nombre de Jesús. Hoy lo vemos, hay gente que no es íntegra. Hay gente que no es íntegra, no está cumpliendo la estructura de Dios. Y está tomando esta escritura, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. No, mi hermano, estás mal. Esas personas están mal. Dios te dio autoridad para corregir. Yo te digo algo, soy un hombre, soy pecador, como cada uno de los que estamos en esta hora conectados. Soy pecador, pero si por algo Dios puso un ministerio como pastor, es para corregir al pueblo. Si por algo Dios lo puso, es para corregir por algo. No lo puso por mi cara bonita, no, mi hermano. Dios me convierte en el nombre de Jesús. Dios te pone por un corazón rendido al Espíritu Santo. Dios no pone una persona por una cara bonita. Dios pone una persona porque se esfuerza y porque busca agradar a Dios. Tomamos una decisión, yo te lo decía, cuando me casé con mi esposa, cuando nos casamos al cristianismo, mi familia me decía, mi familia en carne me decía, cásate al catolicismo y todos vamos, así no vayan ustedes, pero que vaya el Espíritu Santo. Así no vayan ustedes, no importa, pero que vaya el Espíritu Santo. Porque el día de hoy lo vemos, cuando estás ordenado con Dios, Dios te acomoda todo, porque eres celoso. Tienes celo, estás atendido, estás atento. El día de hoy dice, el que esté libre de pecado, no, mi hermano, yo lo hablo a sus hermanos tibios, que por complacer a los padres se casan en el catolicismo. Arrepiéntete en el nombre de Jesús y renueva tus votos delante de Dios. Renueva tus votos, déjame te lo digo. En medio de la tribulación tu familia no va a estar, pero conozco uno que siempre va a estar y se llama Jesús de Nazaret. Conozco uno, el día de hoy, cuando yo tengo tribulación mi familia no está, pero sé que hay uno y es santo y es Jesús de Nazaret. A mí de nada me sirve complacer a mi familia si estoy peleado con Dios. A mí de nada me sirve complacer a mi familia, cásate al catolicismo, de nada me sirve. Si estoy peleado con Dios, tengo que tener una estructura y decir, Señor, primero agradarte a ti. El día de hoy hay padres luchando con eso. Hay padres diciendo, agrado a Dios, es que es mi hijo, permíteme, Señor. Muchas veces la palabra dice, no te lo permite. ¿Qué te estoy enseñando el día de hoy? Ejerce autoridad desde una madurez. Ejerce autoridad desde una madurez. Vamos, ¿quién participa? ¿Quién dice amén? ¿Quién pone amén? Edifícate en el nombre de Jesús. Amén, hermana Dulce, es cierto. No acomodemos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Esto es cierto. Hoy lo vemos. ¿Por qué vemos nosotros que hay iglesias caídas y ministerios caídos? Porque no ejercen autoridad. Los pastores no podemos ejercer esto y decir, si yo estoy libre de pecado, tiro la primera piedra. Entonces, ¿para qué Dios nos pone como autoridades? Entonces, ¿para qué Dios nos pone como autoridades? Si vamos a decir, si yo estoy libre de pecado, tiro la primera piedra. No, porque abajo dice que todos eran acusados por su conciencia. Déjame te digo, mi conciencia está limpia delante de Dios porque me arrepentí. Mi conciencia está limpia ante Dios porque me arrepiento en todo momento. Reconozco que soy pecador, reconozco que vienen malos pensamientos, reconozco que viene un mal deseo, reconozco que viene un momento de ira, reconozco que viene, no soy perfecto. Y la Biblia dice que esté libre de pecado, mi hermano, nadie es perfecto. Entonces diríamos, pues nadie tira la primera piedra, entonces nadie exhorta y cada quien haga lo que se le da la gana. Eso pasa en las iglesias. Eso pasa en las iglesias, malinterpretan esta escritura. Diciendo, bueno, como el pastor, pues hay algo por ahí que lo incomoda, entonces no va a exhortar. Y los padres no exhortan, y los ministerios no exhortan. Y el día de hoy tú y yo podemos ver a gente en el altar tocando con aretes, parecen mujeres. Gente en el altar cantando alabanzas con aretes, parecen mujeres. Amén, que también de Juan Gabriel entonces. Porque lo que estamos viendo, imagínate pastores el día de hoy, predicando con sus mechas de colores como recitos de oro santo. Entonces, ¿dónde está la parte de exhortar? ¿Dónde está la parte de enseñar y de dar una madurez? ¿Dónde está? No está en la Biblia, siempre hay un celo. En la Biblia siempre hay una instrucción.
Imagínate hoy en día, yo se los he dicho a mis hermanos dentro de la iglesia. Quieres servir y no tienes sabiduría, entonces ¿cómo solucionas problemas? No puedes solucionar problemas. No puedes dar un consejo, no puedes. Si no eres sabio, no puedes dar un consejo. Imagínate el padre de familia el día de hoy que no es sabio. ¿Qué consejo da a su casa? Imagínate el padre de familia, la madre de familia o la mujer que cría sola a sus hijos, que no tiene un conocimiento de Dios. ¿Qué consejo da a su casa? No puede. No se puede. ¿Y sabes por qué? Porque tienen un espíritu atado. Entonces yo te puedo dar una palabra y la palabra libera cuando tomas el rema. Cuando tomas el rema ahí. Yo puedo hacerlo, escúchalo, y ahorita voy a orar por tu vida. Voy a orar y tengo que orar, porque es una parte que hacemos el domingo. Bendito sea el Señor. Yo te lo dije, hay personas que el día de hoy están cargadas. Mientras no tengan una palabra profética, la carga los va a atormentar. ¿Sabes qué pasa hoy en día? Hay personas que apenas, ahí van apenas y dicen, todo lo hago por mis hijos. Mentira, hazlo por Jesús de Nazaret. Esto lo hago por mis hijos. Mentira, hazlo por Jesús de Nazaret. Cuando lo haces por Jesús, la palabra dice, Él renueva tus fuerzas cada mañana. Él renueva tus fuerzas como de búfalo. ¿Sabes? Hay días de estrés, mi hermano. Tenemos trabajo, te lo decía, tenemos familia. ¿Tú crees que no hay demandas en muchas áreas? Claro que hay demandas. Claro que nuestra familia demanda, claro que el ministerio demanda, claro que nuestro trabajo demanda, y aún así Dios nos da gozo, porque la palabra dice, añade gozo en medio de tribulación. Hoy vemos que hay padres desalentados que dicen, hijo, ya no sé qué hacer, mi hermano, si tú no sabes, menos tu hijo. Si tú no sabes, menos tu hijo. Por eso Dios puso como autoridad. Y te estoy enseñando esto, porque Dios puso autoridad. ¿Sabes que hay personas que me cuestionaban? ¿Cómo tú a tu edad puedes corregir, mi hermano? No corrijo por mi edad, corrijo por la autoridad. Si fuera por la edad, pues me espero estar viejo. Mas si es por la autoridad aquí en el ministerio que Dios me dio, porque la Biblia dice, exhorta dentro y fuera de tiempo, predica tiempo y fuera de tiempo, ahí está. Y hay personas, yo llevo tantos años en Cristo, a mí no me interesa, estás torcido. A mí no me interesa, tienes un amante, ¿cómo quieres agradar a Dios? No puedes. Entonces la parte que te estoy enseñando, ejerce el ministerio, ejerce el liderazgo, ejerce la autoridad en el área que Dios te dio, ejerce autoridad para que Satanás no te tome ventaja. Satanás te toma ventaja en el momento que no ejerces autoridad. Escúchalo. Sigamos leyéndome. No, voy empezando. Cuando tienen gozo por eso. Sí, mi hermano, gózate en el nombre de Jesús, gózate. Porque te estoy enseñando a tener una postura agradable delante de Dios. La postura, mira. La iglesia el día de hoy, si tú y yo decimos, ¿cuántos nos arrepentimos? Amén. Ok, ya te arrepentiste, ya está la parte. Después, ¿qué sigue? Después de todo arrepentimiento, ¿sabes qué sigue? Un discipulado. ¿Qué es discipulado? Ser maduro, alcanzar madurez. Porque si tú te arrepientes y no se te enseña madurez, el día de mañana vas a volver a pecar en la misma área, porque no se te dio una instrucción, una enseñanza. Por eso la Biblia me lo enseña, ve y haz discípulos, es decir, ve y capacita, ve y prepara, ve y madura. Que la iglesia sea madura. Mientras la iglesia sea neófita, la iglesia va a caminar en el lazo del diablo. Mientras la iglesia sea neófita, la iglesia va a caminar en juicio del diablo, ahí va a caminar. Una iglesia neófita es una iglesia que no se prepara, que no madura. Es una iglesia que no está dispuesta a sacrificar por Dios. Amén, pastora, mira. Madurez, carácter, esto se necesita. Tú dices, es que yo no nací con carácter. No, mi hermano. No es que nazcas con él, es que se pule. Se tiene que pulir. Tú el día de hoy puedes pensar. ¿Tú crees que el ministerio de Moisés nació de la noche a la mañana? No nació de la noche a la mañana. ¿En qué momento, escúchame bien esto, en qué momento Moisés pudo exhortar al pueblo? Desde el momento que Moisés exhortó a su casa. Dicho y hecho, mi hermano, y ahorita te lo compruebo, para que veas que no te miento. Hay personas que el día de hoy quieren exhortar a la iglesia, pero su casa la tienen con pecado. Dios los convierta. Dios los convierta. Moisés ejerció autoridad con el pueblo desde que ejerció autoridad en su casa. Entonces yo te invito el día de hoy, exhorta a tu casa en el nombre de Jesús y guíala en santidad. Exhorta a tus hijos a dejar el pecado. No se me olvida, voy a orar por tu vida. Voy a orar por tu vida, estoy ahí al pendiente. Yo te invito, pon alguna necesidad de oración en algún área. Déjame te lo digo, porque hoy te voy a enseñar todo esto. Hoy te voy a enseñar, perdón, se movió un poco. Hoy te voy a enseñar todo esto. Toda palabra profética va a traer una liberación. Y hoy vamos a orar por liberación en tu vida. Vamos a orar por liberación en tu casa. Hay personas que, imagínate nada más yo decir, no, mi hermano, ya ando apenas, ¿cómo te vas a sentir?
¿Cómo está, hermano? Con gozo en el nombre de Jesús de Nazaret. Está cansado. Todo lo puedo en Jesús de Nazaret que me fortalece. Está atribulado. La palabra dice que juntamente con la tribulación Dios me dará descanso. Y hoy descanso en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque ahí viene. Ahí lo tomo, lo aplico. Mas aquel, mira. Mi hermano, qué bueno, el Señor lo trae. Escucha esto con atención. Esto me lo está diciendo el Señor. Si tú no vences el cansancio para leer la Biblia, no puedes ejercer carácter. Tu carácter se ve cuando vences el miedo. Tu carácter se ve cuando vences el sueño. Ahí se ve carácter, ahí se ve tu autoridad. Tienes que ejercer autoridad por el sueño, porque hay hermanos que van a la iglesia y se la pasan durmiendo. Ejerce autoridad sobre el sueño y vénselo en el nombre de Jesús de Nazaret. Si eres una persona que no ejerces autoridad, es Padre, tengo sueño, pero aún así leeré tu palabra y oraré en el nombre de Jesús. Entonces ese carácter, esa autoridad, la llevas el día de mañana en tu oración, la llevas en tu oración. Mas si el sueño te detiene para leer la Biblia, también te detiene el sueño para seguir luchando por tu familia. Te detiene. El mismo sueño que te detiene para leer la Biblia es el mismo sueño que te detiene para orar. El mismo sueño que te detiene para leer la Biblia es el mismo sueño que te detiene para ir a la iglesia y hacer misericordia. Es el mismo sueño. Porque te lo decía, lo que no dominas no puedes ejercer autoridad. La autoridad nace en lo que domina. La autoridad nace en lo que haces morir. Ahí nace la autoridad. Jesús tenía autoridad, lo mencionaba nuestro pastor Rafael. ¿Sabes qué decía nuestro pastor, mi pastor Rafael? Él decía, Jesús dijo, mi padre y mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. El día de hoy lo vemos, hay personas cristianos. Es que este 12 de diciembre toca la Virgen en mi casa, pero es mi familia. Está bien, pero tú conoces mi corazón, Señor. Amén, hay un corazón tibio, porque lo estás permitiendo. Hay un corazón tibio. Yo te dije, la autoridad es por lo que permites. Entonces no permitas pecado en el nombre de Jesús. ¿Qué más viene? Vamos a seguir leyendo. Ahorita te voy a leer Deuteronomio. Te voy a enseñar la raíz de esto. ¿Qué nos dice la Biblia? Mira. Dice la Biblia. Estábamos leyendo Juan capítulo 8 versículo 7. Dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Dice: pues ellos al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Sabes por qué no hay autoridad? Porque tu conciencia te acusa. ¿Sabes por qué no corriges a tus hijos? Porque tu conciencia te acusa. Mas el día de hoy vamos a orar y Dios te va a perdonar y liberar en el nombre de Jesús. Mi conciencia, yo te hablo por mí, mi conciencia no me acusa, porque si no, no pudiera corregirte. Mi conciencia está a cuentas delante de Dios. Me he arrepentido en el nombre poderoso de Jesús. Me he liberado en el nombre poderoso de Jesús. Mi conciencia no me acusa. Mientras a una persona lo acuse su conciencia, no puede ejercer autoridad. Tu conciencia te ata. Tu misma conciencia está deteniendo la autoridad que debes de ejercer. Tu misma conciencia. Mira, hay hermanos que se desconectaron. Yo creo que son hermanos nada más de una hora. Están acostumbrados a una hora. Vamos a extendernos en el nombre de Jesús. Será una palabra de poder. Aún falta tiempo, aún falta tiempo. Sigamos, iglesia, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús dice, y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban, perdón. Ninguno te condenó. Versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le respondió: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Dónde está la raíz? Qué buena historia. Vamos a leer la raíz. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. ¿Quién tiene gozo en esta hora, iglesia? Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué estábamos leyendo nosotros? Los fariseos y escribas le trajeron solamente a la mujer. ¿Qué dice la raíz? Vamos a ver. Es que lo que te digo, mientras no conoces la raíz, mientras no maduremos, mientras no aprendamos el evangelio, entonces vamos a caminar en el lazo del diablo, en el juicio del diablo. Vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. ¿Cuántos se gozan en esta hora? Vamos, participa, iglesia, participa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, participa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 dice así: si fuera sorprendido, mira, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada, dice, con una mujer casada con marido, ¿cuántos morirán? ¿Cómo ves?
Ambos morirán, dice la Biblia. Ambos. ¿Por qué los fariseos le traían solamente a la mujer? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Ves que tenían que llevar a ambos, tanto al hombre como a la mujer? ¿Ves que ambos tenían que ser apedreados? ¿Ves que ambos tenían que ser muertos? A ambos, no solamente ella, ambos. Hoy lo vemos nosotros, los fariseos estaban torcidos, no llevaron a los dos que tenían que llevar. Hoy lo vemos nosotros, cuando no conoces la raíz, Satanás te va a hacer como quiere. Necesitamos la raíz, necesitamos la liberación, necesitamos la presencia, necesitamos la profecía en el nombre de Jesús dentro de la iglesia. Si no hay profecía en una iglesia, va a haber espíritus atados. Y hoy vamos a orar de manera profética para que tu espíritu sea liberado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Sabes? Mientras predicábamos, el Señor hablaba a mi corazón, hablaba a mi espíritu y hablaba con su palabra. ¿Sabes qué hablaba el Señor? Hablaba lo siguiente: si yo te doy un conocimiento, es de la siguiente manera. Es como la persona que está en la cárcel y tiene esposas. Y le dice, ok, tienes esposa, comienza a danzar. No puede danzar porque tiene esposas. Toda enseñanza te enseñamos cómo danzar, pero toda profecía es para liberarte de las esposas. Es decir, hoy vamos a orar para que toda depresión sea quitada en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos a orar para que todo doble ánimo sea quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Porque yo te puedo dar una enseñanza. Es como la persona que dice, ve y toma esto. Pues no puede porque está esposado. Eso hace Satanás, te mantiene atado. Eso hace Satanás, mantiene a una persona atada. Y mientras estás atado no puedes ejercer autoridad. No puedes porque estás atado, tienes las esposas aquí. Y dices, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero mover mi mano. No puedes, hay una atadura, así es tu espíritu. Mientras tu espíritu tenga una atadura, no puedes caminar en autoridad. Mientras tu espíritu tenga una atadura, no puedes caminar en autoridad, no puedes. Si yo amo más a mi trabajo que a Dios, mi autoridad está caída. Y Satanás me va a azotar. Mas cuando cambiamos la prioridad y ponemos primero a Dios y después al trabajo, Dios bendecirá grande y abundantemente en el nombre de Jesús. Cuando yo pongo en primer lugar a mi esposa que a Dios, mi matrimonio va a decir, todo está suave. Pues, ¿cómo no va a estar suave si no hay problemas? ¿Cómo no va a estar suave si no hay una palabra de Dios? Va a estar suave. Hoy lo vemos, la gente dice, me la llevo suave. ¿Cómo no? Si no confrontas con la verdad. ¿Cómo no? Si no confrontas con la verdad. Entonces, cuando yo prefiero a mi esposa que a Dios, entonces mi autoridad está caída delante de Dios. Porque yo cambié la estructura del mandamiento de Dios. La Biblia me dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. La parte de madurar es amar a Dios sobre todas las cosas. La parte de no ser un neófito es amar a Dios sobre todas las cosas. Esto es, mientras tú ames más a tus hijos que a Dios, Satanás va a mantener a tus hijos enfermos y a tus hijos en problemas porque sabe que ahí está tu aguijón. Amén, hermano, apúntalo. Ahí está tu aguijón. Ahí está. El padre que se preocupa mucho por sus hijos tiene que hacerlos morir y preocuparse más por agradar a Dios. Sí, mi hermano, amén, sí. Porque hoy lo vemos, escúchalo bien. Escúchamelo bien, y ahí va, mira. Hay padres que cuando su hijo se enferma, pagan hasta taxi, pagan hasta una consulta de 500 pesos. Y dicen, no los tenía, pero los proveyó, amén. ¿Y por qué para ir a la iglesia no pagas una combi de 9 pesos? ¿Por qué para tu hijo pagas hasta un taxi y una consulta de 500 pesos? Y para ir a la iglesia, la lluvia te detiene. ¿Por qué el día de hoy en la iglesia lo detiene? Porque su prioridad está equivocada. Porque tiene una prioridad alejada de la Biblia. Cuando tu prioridad es bíblica, entonces Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Imagínate el día de hoy, yo te aseguro 100%, si el día de hoy tengo un accidente, no escatimo y voy a un hospital, voy a una consulta, voy a que me paren el sangrado, la hemorragia, inmediatamente voy, no importa, pago hasta un taxi, pago algo, pero voy. Mas hay personas que a la iglesia, hay personas que para ir a la iglesia dicen, el pastor llama a oración, qué flojera. No, mi hermano. Porque cuando tú no haces morir esa flojera, Satanás te va a atacar. Para una consulta, para un doctor, para algo, pagas lo que hasta no debes de pagar, hasta pides prestado, escúchalo bien. Y para tener una Biblia física, mi hermano, va un año y no tienes una Biblia física. Va un año y no has comprado tu propia Biblia. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Tienes que ejercer una prioridad. Ejercer una prioridad, ¿sabes? Déjame te lo digo. Tengo una Biblia para predicar. Con esta predico, esta me llevo para predicar.
Mas tengo otra con la que siempre estoy leyendo, estudiando y demás. Esta la procuro mantener, esta es para cosas específicas. De la misma manera, cuando voy a la iglesia, me llevo unos zapatos específicos, me los llevo. No me llevo los mismos zapatos, me llevo unos específicos. Hoy lo vemos nosotros, tienes que ponerle celo a las cosas de Dios. Tienes que ponerle celo a las cosas de Dios. Ya me imagino yo a una persona, imagínate nada más. Si este es el instrumento que uso cada vez que predico, no lo voy a tener todo el tiempo rayado y todo el tiempo destruido, porque Dios va a proveer para que esté bendecido. Es lo que vemos, iglesia. En el área que no domina, Satanás te va a atormentar. Hay hermanos atormentados porque no han ejercido autoridad. ¿Qué pasó con Saúl, mi hermano? Ahorita voy a terminar con esto, que eso está maravilloso. Saúl tuvo miedo y dice la Biblia que pasaron días. Déjame te lo digo, iglesia. El tiempo no soluciona nada. El que vence todo se llama Jesús de Nazaret. Tu respuesta no está en el tiempo, porque si la respuesta estuviera en el tiempo, te regalo un reloj, llévate el reloj. Si tu respuesta está en el tiempo, te voy a regalar un reloj. Pero si tu respuesta está en Jesús, te enseño a agradarle a Él. Tu respuesta está en Jesús de Nazaret. Tu lucha está en Jesús de Nazaret. Tu situación, tu postura está en Jesús de Nazaret. Tu respuesta no está en el tiempo. Tu respuesta está en el Espíritu Santo. Te lo digo que no está en el tiempo por lo siguiente, persona que ya lleva una hora, ya que le corten, mi hermano. No, mi hermano, no me cortan los derechos, los patrocinios, todavía no me los cortan. Seguimos predicando en el nombre de Jesús porque tienes que gozarte. Es una palabra que te va a ayudar y que te va a liberar. Es una palabra que te va a llevar a madurar. ¿Qué estábamos leyendo nosotros? La raíz decía que ambos tenían que ser apedreados y los fariseos solamente le trajeron a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Pregunto, ¿dónde estaba el hombre? Dice, no, eso no está mentira, ahí está en la Biblia. La raíz es lo que pasó. ¿Qué pasa hoy en día? La ignorancia mantiene cegado un pueblo. El desconocimiento mantiene cegado un pueblo. Mientras no conoces el lugar en donde Dios te puso, vas a caminar azotado por Satanás. Vas a caminar en juicio por Satanás. Tienes que saber, mira. Hay personas que dicen, Señor, si yo no soy salvo no importa, pero que mis hijos sean salvos. Te corrijo, ni tú salvo ni tus hijos salvos. Nadie es salvo, porque si tú no estás seguro de la salvación, menos tu casa lo está. Menos lo está. Hay padres que me sacrifico, aunque yo no sea salvo, pero que mis hijos lo sean. Pues déjame te corrijo. Si tú no eres salvo, tu casa tampoco. Porque si tú no enfrentas y no ejerces la autoridad, tu casa tampoco lo va a hacer. Yo te lo decía, iglesia, es bien fácil que el día de hoy los padres permiten, escúchamelo bien, iglesia, y somos adultos. Escúchamelo bien, hay padres que van a la cama o a la recámara de sus hijos y ven preservativos y van a decir, ay hijo, ¿por qué hiciste esto? Corrígelo en el nombre de Jesús. Dile que los fornicarios no se van al reino de los cielos. Dice, ay hijo, ¿qué mal causaste? Dios te convierte, hermano, que lo permites. Los padres dicen, hijo, cuídate, pensando que el preservativo lo va a hacer todo, no sabiendo que hay algo más grande y se llama temor a Jehová. Usa un preservativo, hijo, cuídate con eso. El día de hoy hay padres que a sus hijos le regalan preservativos y no le regalan la palabra de Dios. ¿Por qué no se la regalan? Porque su autoridad está caída. Tienes que corregir a tu casa, tienes que enseñar a tu casa a caminar en la voluntad de Dios. Tienes que caminar en la voluntad de Dios, ahí donde tienes que caminar. Imagínate yo tener un hijo, ay, amén, hijita de 15 años, quedaste embarazada y no está casada. En la Biblia se llama fornicación. Y en la Biblia ese hijo se llama un bastardo. Si no me quieres leer la Biblia para que veas que no te miento. En la Biblia ese hijo sería un bastardo porque no hay matrimonio. Sí, mi hermano, así como lo oyes. Dicen, todo hijo es una bendición. Escúchalo bien. No es lo mismo que sea una bendición a que sea misericordia de Dios. Sabes que hay muchos hijos el día de hoy que muchas veces no son la voluntad de Dios. Y aún así por la irresponsabilidad de los padres, sí, de los padres te lo digo. Porque los padres enseñan a sus hijos a bailar perreo. Los padres enseñan a sus hijos a bailar Daddy Yankee. Los padres enseñan a sus hijos a bailar, dale más duro, mami, dale suavecito, dale más lento que no sé qué, y comienzan. Los mismos padres están alimentando a sus hijos lascivia y concupiscencia porque no están enseñando la palabra de Dios. Los hijos tienen que tener su propia lucha. Si los padres tienen que enseñar a sus hijos a tener su propia lucha. Esto es, tú no puedes orar, Señor, que mi hijo no tenga lucha. Tu hijo tiene que luchar su fe porque la salvación es personal. Tu hijo tiene que ser probado en la fe porque la salvación es personal. Imagínate nada más que tú como padre digas, Señor, que mi hijo no tenga pruebas si mi Señor Jesucristo las tuvo.
¿Por qué tú no la has de tener? ¿Por qué tu hijo no la has de tener? Tú tienes que orar, Padre. Así lo oró mi Señor Jesucristo. Cuando vino Pedro, le dijo, mira Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que no te haga falta nada. ¿Ves que no dijo para que no te venga? Dijo, yo he rogado para que nada te haga falta. Así tienes que orar tú. Padre, yo camino fortalecido para que mis hijos no den cavidad a Satanás. Yo camino en tu palabra para que mis hijos no den cavidad a Satanás. Tus hijos tienen que ser probados. Y si no les das temor a Dios, ellos van a pecar. Y el día de mañana no te extrañe que tu hija llegue. Mamá, salió positiva en la prueba de embarazo. ¿Cómo no va a salir positiva si no le das temor a Dios? Al rato tu hijo de 12 años, de 15 años va a llegar. Mamá, papá, quiero hablar contigo, voy a ser papá. ¿Cómo no va a ser papá si no le enseñas temor a Dios? Lo enseñas a protegerse en su cuerpo en la parte sexual, pero no le enseñas a proteger su espíritu con el temor a Dios. Tienes que enseñar el temor a Dios, porque la parte de ser maduro es tener temor a Dios. Iglesia, gózate en el nombre de Jesús. Mira, la parte que no te libera es una parte que no te edifica. La palabra tiene que edificarte, dice santo, todo esto tiene que ver. Porque si en una área Satanás ejerce autoridad, es en el área de los hijos, porque los padres acahuetean a los hijos y le dicen, está bien hijo, córtate el cabello como quieres. Yo me acuerdo, escúchamelo bien, yo me acuerdo de la chancla voladora y de la cachetada ungida si no obedecía a mis padres, claro que me acuerdo. Y el día de hoy vemos que hay hijos chantajistas porque los padres lo permiten. Escúchamelo bien, la iglesia chantajea al pastor mientras el pastor lo permita. Pero déjame te lo digo, porque hay personas que nos han pedido un consejo. Oiga, ¿cómo ve? Tengo a mi esposa y tengo a mi amante. Quisiera pedirles de favor que ustedes no digan que vengo con mi amante para que Dios te convierta en el nombre de Jesús. Aquí se habla verdad y aquí se habla santidad y se acabó. Pero, aquí no hay pero. Aquí lo que la palabra dice se tiene que llevar a cabo. Mientras un pastor alcahuetea a la oveja va a caminar en pecado. Mientras un padre alcahuetea a su hijo va a caminar en pecado. Está en la Biblia, te lo decía con David, te lo decía con Saúl. El área que no dominas te va a mantener atado. El área que no dominas te va a mantener con miedo, te va a mantener atado. Gózate con esa enseñanza. La finalidad del día de hoy es vencer toda inmadurez, es que seamos maduros, que no seamos neófitos, que no seamos ignorantes, que seamos maduros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo quiero que una iglesia madure, que la iglesia esté madura, que la iglesia no diga, pastor, ¿qué hago? Sino que vayas, mira, Jesús me dice que haga esto y yo lo hago en el nombre de Jesús. Porque hay personas, déjame corrijo a la iglesia. Hay personas que el mismo problema se lo cuentan a 5 pastores, esperando escuchar la respuesta que quieren escuchar. La respuesta que quieres escuchar muchas veces no la vas a escuchar, porque lo que vas a escuchar se llama palabra de Dios. Lo que vas a escuchar se llama palabra de Dios. El padre que venga y me diga, tengo hijos rebeldes, amén. ¿Cómo está usted con Dios? Porque si usted quiere hijos obedientes, usted tiene que obedecer al Dios Todopoderoso. ¿Cómo no va a tener hijos rebeldes si usted es rebelde con Dios? ¿Cómo no va a tener hijos rebeldes si usted es rebelde con Dios? ¿Cómo no va a tener hijos mentirosos si usted es mentiroso? Si usted es mentiroso como padre, también sus hijos serán mentirosos. Si usted es ladrón como padre, también sus hijos lo serán. Si usted en su casa es irresponsable, también sus hijos lo serán. Si usted en su casa no es responsable, no es maduro, sus hijos no lo serán, déjame te lo digo. Hay padres que en la iglesia quieren corregir a los hijos. En la iglesia no es desde la casa. Porque en la iglesia es el reflejo de lo que les permites en la casa. La iglesia es el reflejo de lo que les permites en la casa. ¿Por qué te estoy enseñando todo esto? ¿Por qué te hablo de la familia? Porque el día de hoy hay personas que quieren orar para que sean bendecidos, pero primeramente no tienen una postura alineada con el mandamiento de Dios. Yo quiero que te goces y le doy la bienvenida a mis hermanos que se han incorporado recientemente. Mira, mi hermano Cowais, mi hermano Ciro. Jesús les bendiga en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aprovechando este momento de saludos, yo te invito, iglesia, ten un compromiso y una responsabilidad con el Dios Todopoderoso. Necesitas una responsabilidad con el Espíritu Santo, y es lo que te estoy enseñando. Yo no te estoy enseñando que la iglesia sea inmadura, no te estoy enseñando que la iglesia sea voluble, volátil. ¿Sabes por qué lo es?
Porque la iglesia el día de hoy dice, oh Señor, yo te quiero servir, y el día siguiente ya no quiere. El día de hoy dice, Padre, yo quiero hacer esto, y el día siguiente ya no quiere. Te voy a decir por qué. Lo que sigue de una liberación se llama compromiso con Dios. Hoy vamos a orar que tu espíritu sea liberado, que toda área en tu mente, toda área en tu alma, toda área en tu corazón, toda área en tu espíritu sea liberado. Déjame te lo digo. Yo empecé a ejercer autoridad en el momento que mi espíritu se liberó. Yo te digo, yo era una persona de doble ánimo, claro, yo era muy de doble ánimo, bastante doble ánimo. Un día decía, todo lo quiero por Cristo. Al día siguiente ya no quería ir a la iglesia. Yo era de doble ánimo, yo era inconstante en todos mis caminos. Entonces, yo no podía tener una oración de fe si no vencía primeramente mi doble ánimo. Yo era una persona deprimida, claro, tengo un pasado que no fue el mejor pasado que un joven quiere tener, pero tuve un pasado del cual Dios me rescató. Entonces eso trajo traumas, y esto trajo aflicciones, y eso trajo experiencias que a mí me causaban miedo. Mientras yo no vencía ese miedo, mientras yo no vencía ese doble ánimo, mientras yo no vencía esa depresión, yo no podía caminar en gozo. Déjame te lo digo, iglesia, la respuesta de tu gozo está en tu liberación. Por eso nosotros vemos en el libro de Éxodo, la palabra te enseña en el libro de Éxodo capítulo 15 que el pueblo comenzó a danzar. ¿Qué es danza? Es tener gozo. La iglesia el día de hoy tiene que tener gozo. ¿Sabes por qué tuvo gozo? Porque en Éxodo capítulo 14 fueron liberados y Faraón quedó del otro lado del desierto. Quiere decir, el gozo viene cuando eres liberado. Y hoy vamos a orar y vamos a profetizar que todo demonio que te atormente va a caer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo demonio en tu espíritu va a caer en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la parte del gozo viene por una liberación, y lo que hace la profecía te libera. Hoy vas a ser liberado por el poder de Jesús de Nazaret. Vas a ser liberado por el poder del Dios Todopoderoso. El mismo Dios que me liberó te va a liberar en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Déjame te oro, iglesia, en esta hora. Déjame suelto una palabra en esta hora. Todo en base a la escritura de Dios. Todo en base a la escritura de Dios. Levanta tu mano ahí en tu televisor, ahí en tu celular, en tu Facebook, en tu tablet, en donde estés. La fe no creas que va a tomar un tren, va a tomar un camión, va a tomar un coche. La fe es porque lo crees. Hoy levanta tu mano y vamos a orar por liberación en el nombre de Jesús. Y en un momento te sigo edificando, te sigo instruyendo. Déjame te digo, yo te hablaba. Yo vencí el doble ánimo, vencí la depresión, vencí el miedo. Tuve que vencerlo. Lo que no vences me va a atormentar. Lo que no vences te va a atormentar. Yo tuve que vencerlo, porque si no lo vencía, el día de hoy seguiré diciendo, predico o no predico, voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Lo que no vences te va a detener. Lo que no vences te va a detener también a tu casa. Lo que no vences, el área que tú no vences, el pecado que no vences, es el área que va a dominar. El peor error que tú puedes hacer es pensar que tú controlas el pecado. Déjame te digo que esa es una ilusión de Satanás. El cristiano no está para controlar el pecado. El cristiano está para echar fuera el pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando la palabra te habla de José y estaba Potifar, dice la palabra de Dios que vino la esposa de Potifar y le dijo, ¿cómo ves, José? ¿Vas a querer? ¿Cómo ves, José? Acuéstate conmigo. ¿Y qué dijo José? La palabra dice que José huyó inmediatamente. El peor error del cristiano el día de hoy es creer que puede dominar el pecado. Tú no puedes dominar el pecado. Tú no puedes dominar tus amistades. Tú no puedes dominar la música. Tú no puedes dominarlo. Eso te va a dominar a ti. Tu peor error es creer que lo vas a dominar. No puedes dominarlo. No puedes dominar a tu casa. No puedes dominar a tu familia cuando el Espíritu Santo no te domina a ti. Tienes que ser dominado por la palabra de Dios. Cuando eres dominado por la palabra, entonces puedes ejercer autoridad. Un pecado, escúchamelo bien, un pecado no está para que lo domines. Un pecado está para que lo eches fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando a mí me han venido, te lo digo porque me han venido mujeres, y a mi esposa igual. A mí me han venido mujeres que me han mandado mensajes. ¿Cómo ves? Me gusta usted como hombre, mi hermano. Yo estoy casado en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando vienen con mi esposa y le mandan mensaje, quiero acostarme contigo, así literal, quiero acostarme contigo, estoy casado en el nombre de Jesús, te invito a que conozcas a Cristo, porque te lo digo, cuando yo quiero dominar el pecado, voy a ser un fornicario, un adúltero, mas cuando echo fuera el pecado, caminaremos agradando a Jesús de Nazaret. El pecado no lo controles, échalo fuera en el nombre de Jesús. Echarlo fuera es aborrecerlo. Vamos, levanta tu mano y comienza a aborrecer tu pecado, comienza a aborrecer la ira, comienza a aborrecer el odio, comienza a aborrecer el resentimiento, la tibieza. Te lo digo porque hay mucha iglesia tibia, te lo digo porque hay mucha iglesia inconstante. Hay mucha iglesia que ve las prédicas por Facebook, pero ya no quiere ir a la iglesia porque es más cómodo por Facebook. No, mi hermano, la Biblia dice, no os dejáis de congregar. Esto lo hacemos por parte de la contingencia, pero esto no quita la responsabilidad
que la iglesia tiene con su pastor, que la iglesia tiene en su congregación. Esto no quita la responsabilidad, porque yo aquí te predico, mas tengo una responsabilidad en mi iglesia y con mi pastor tengo una responsabilidad. Y la iglesia el día de hoy no tiene que caer en comodidad. Lo que te ata es comodidad. Hoy aborrécela. Levanta tu mano y vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu mano y vamos a orar en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. En base a la palabra de Dios vamos a profetizar. En base a la palabra de Dios, iglesia, en esta hora. Levanta tu mano en el nombre de Jesús. Levanta tu mano al Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que profeticemos de acuerdo a vuestra fe. Hoy profetizo, Padre, sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Que todo demonio que los tenga atados caiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo muro satánico que se ha levantado en contra de su vida, su familia, su casa, su ministerio, hoy caiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo demonio que tenga atada una enfermedad, hoy va a caer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Toda esterilidad profetizamos que el fruto del vientre de mis hermanas sea bendito en el nombre de Jesús. Que toda esterilidad, todo demonio de esterilidad sea reprendido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Profetizamos en esta hora como tu palabra me enseña, es Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía y tu Espíritu Santo se movía, Padre. Hoy profetizamos en el nombre de Jesús todo espíritu de depresión, todo espíritu de melancolía, todo espíritu de doble ánimo, sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda atadura sea liberada y sea cortada en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra me enseña, Dios Todopoderoso. Tú has venido a deshacer toda obra de Satanás. Vamos, levanta tu mano, sigue orando, sigue aborreciendo, Padre. Toda obra de Satanás has venido a deshacerla. Hoy deshaz toda obra del diablo en contra de tu iglesia. Hoy deshaz todo pecado en contra de tu iglesia, Dios Todopoderoso. Así como liberaste a Moisés con tu mano fuerte, hoy profetizamos, Padre, profetizo en el nombre de Jesús. Toda haya, todo demonio, todo faraón que tenga todo tu pueblo, hoy caiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy suelta a la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo demonio que haya entrado a la vida y a los sueños de mis hermanos, hoy caiga y sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Todo demonio que ha entrado a su conciencia, todo demonio que ha entrado a su alma, todo pecado que ha entrado a su alma, hoy caiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues tu palabra me enseña, Dios Todopoderoso, que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás fue juzgado y profetizamos, Padre. Profetizamos en el nombre de Jesús. Que tu iglesia reciba dones del poder de lo alto, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lengua, interpretación de lengua. Porque una iglesia madura camina en dones, una iglesia madura camina en lenguas, en interpretación de las mismas, Dios Todopoderoso. Hoy profetizamos como tu palabra me enseña. Profetiza de acuerdo a tu fe. Que todo hueso seco sea restaurado en el nombre de Jesús. Que toda familia perdida sea restaurada en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo corazón que está atado por odio, por dolor, por resentimiento, sea liberado en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Profetizamos de acuerdo a vuestra fe. Que si tú, Dios Todopoderoso, hiciste caer a Goliat, hoy harás caer todo gigante en el nombre de Jesús. Hiciste caer a Goliat, hoy harás caer a todo demonio en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Pues tu palabra me enseña. Tú has venido, Jesús, a bendecir, a liberar a tu iglesia. Espíritu Santo, hoy te pido, Padre, toda atadura en mis hermanos, toda atadura en su pensamiento, toda atadura en su ánimo, hoy sea liberada, en el nombre de Jesús. Hoy sea liberada en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda melancolía, toda depresión, todo desánimo, todo espíritu de muerte, sean reprendidos en el nombre de Jesús, porque escrito está: Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. Todo demonio de muerte, todo demonio de muerte que atormenta al pueblo, sea reprendido en el nombre de Jesús. Todo demonio de muerte que atormente tu vida, sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo demonio de muerte que te esté atacando, que esté atacando a tus hijos, que esté atacando tu casa, profetizamos y sea reprendido y caiga en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Porque la palabra dice que todos se doblarán ante el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, seguimos profetizando en esta hora. Vamos, suelta una palabra sobre tus hijos, Dios Todopoderoso. Profetizamos en el nombre de Jesús, Padre. Toda maldición que se ha levantado en contra de vuestros hijos, hoy caiga en el nombre de Jesús. Toda maldición que se ha levantado en contra de vuestros hijos, en contra de vuestra casa, hoy caiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición que se ha levantado en contra de vuestras finanzas, hoy caiga
caiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues tu palabra me enseña, la herencia de los hijos de Dios es condenar toda lengua satánica que se levanta en juicio en contra de nosotros. Padre, todo plan del diablo caiga, sea destruido, pues tu palabra me enseña, Espíritu Santo, que tú disipas todo monte. Hoy todo obstáculo del diablo caiga, hoy todo obstáculo del diablo caiga, hoy todo obstáculo de Satanás caiga, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Pues tu palabra me enseña, Padre, que tu palabra ha venido a liberar. Hoy toda profecía libera tu iglesia, libera tu pueblo esta palabra profética, libera tu iglesia en el nombre de Jesús, libera tu pueblo en el nombre de Jesús. Que cualquier hermano que en esta hora tenga pensamientos de suicidio sea liberado en el nombre de Jesús. Cualquier hermano que tenga pensamientos de depresión sea liberado en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, te damos gloria, Padre, en esta hora. Te damos gloria, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La iglesia que está en su casa, en su hogar. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos dicen amén? Vamos comente, iglesia, vamos. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a decir todo lo que es amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Amén es así sea en el nombre de Jesús. Toma esta palabra, iglesia, en el nombre de Jesús en esta noche. Dios te bendiga grande y abundantemente en el nombre de mi Señor. Dios te bendiga grande y abundantemente en el nombre de mi Señor Jesucristo. Me despido, iglesia, en esta noche. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de tu casa y te defienda en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia, grande y abundantemente en el nombre poderoso de Jesús. Pasa muy buena noche. Dios te guarde, iglesia, en esta hora. Dios guarde tu entrada y tu salir. Seas bendito, seas bendecido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Pasa muy buena noche, iglesia. Saludos a todos los hermanos que en esta hora se conectaron y recibieron esta palabra. Mi hermano Paquillo, mi hermana Laura, mi hermana Cristina, mi hermana Irán, mi hermana Marley, mi hermano Mario Covarrubias. Dios les bendiga, hermana Sandra Tadea, hermana Ana Anaya, hermana Cristina, hermana Unice. Amén, hermano Mario. Dios los bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu servidor, Rigoberto Tiveros, me despido, iglesia, esperando que pasen muy buena noche en el nombre de Jesús. Amén, hermana Dulce. Amén, hermana Rosa, hermana Irán. Jesús les bendiga, hermana Cristina. Poderoso Jesús, poderoso Jesús. Hermana Karina Nava, Dios los bendiga. Saludos a mi hermano Antonio, saludos a su padre. Dios los bendiga en el nombre de mi Señor Jesucristo, iglesia. Pasa muy buena noche en esta hora. Pasa muy buena noche, iglesia. Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Descansa, pastora de Toluca. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Me despido. Pasa muy buena noche en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, iglesia.